todas a todas, bienvenidas a la última mesa del sábado de la Universidad de Verano, el partido, verano por decir algo. Entonces, contamos hoy con una mesa muy especial. Yo creo que ninguna de las ponentes necesita presentación porque todas y todas las conocemos, pero nos parecía importante que, siguiendo con la idea de la construcción del poder popular, es necesario tener presente el movimiento feminista y las herramientas feministas para convertirnos en sujetos políticos del cambio. Si os parece, vamos a ir en primer momento, voy a ir presentando a las ponentes y cada una hablará como unos 15 minutitos. Un poco, luego dejamos espacio para las reflexiones y para el pensamiento colectivo, ¿vale? Entonces, bueno, presento a la primera ponente, que es Clara Alonso, licenciada en Periodismo de la Universidad Complutense, se especializó en Comunicación y Feminismo, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, formación en la que coordina todo el trabajo de comunicación y cuya campaña dirigió en las últimas elecciones generales, desde luego activista feminista. Pues bienvenida, Clara, y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, yo voy a intentar resumir así como una serie de ideas desordenadas que he pensado un poco rápido. La verdad que, como sabemos que esto de las militancias y las vidas a veces es un poco incompatible, pues no me he dado tiempo a preparar una ponencia más teórica, que es lo que Cristina me planteó, pero yo creo que lo chulo de esta mesa fundamentalmente es el aprendizaje, ¿no? O sea, una de las cosas que ha puesto la huelga feminista encima de la mesa este último año, creo que tiene que ver mucho con aprender de lo que el feminismo ha hecho, y creo que puede ser interesante, además aprovechando que Gracia y Justa nos acompañan, y además, bueno, Carlos, ¿no? Como Carlotas de la casa, como que no quiero decir, porque aprovechando este espacio, pues creo que puede ser muy chulo que tengamos este debate. Cuando venía para acá pensaba que, fijaos, el año pasado también en la mesa de feminismo, que tuve también la suerte de que me invitarais, presenté una ponencia que llamé Lo extraordinario de la lucha feminista. Y esto fue el año pasado. Entonces ya este año no sabría muy bien cómo llamarla, porque creo que lo que hemos conseguido en el USTE 2018 va mucho más allá de lo extraordinario. Pero es que justo el año anterior también estuve aquí con vosotros en la Universidad de Verano, que para mí es una tradición que espero que no acabe nunca. Y también hablamos de la unidad popular. Y estuvimos haciendo una reflexión política sobre qué entendíamos los comunistas y las comunistas por la unidad popular, cuál era nuestra apuesta y cómo entendíamos que debía tejerse, ¿no? Y hoy justo pues hacemos una especie de síntesis entre los 2 años anteriores y estamos en esta mesa. Yo creo que cuando nosotros hablamos de unidad popular y de la construcción del bloque social y político, el bloque histórico, etcétera, ¿no? Sin meternos mucho en profundidad en la profundidad de los conceptos, fundamentalmente siempre partimos de una idea que como comunistas tenemos muy claro y que forma parte un poco de nuestro ADN militante, que es esa idea de que cualquier unidad popular tiene que construirse mucho más allá de lo electoral, y que cualquier unidad popular tiene que nacer de la unidad de clase, ¿no? de esa unidad del pueblo, que tiene que ver también con la unidad de clase. Le damos una mirada muy de clase a lo que entendemos por unidad popular. Entonces, en esa idea de que la unidad popular tiene que ir mucho más allá de lo electoral y mucho más allá de lo que hemos visto en la confluencia, por ejemplo, en las pasadas elecciones, tenemos también como comunistas y como comunistas muy presente la idea de que la unidad se construye desde el conflicto. Es decir, allí donde se teje realmente la alianza de clase que necesitamos para avanzar como bloque social y político, y que necesitamos para avanzar en la construcción de un nuevo proyecto de país, en la construcción de un antagónico que ponga encima de la mesa la alternativa socialista que nosotros demandamos, es precisamente en esa unidad en el conflicto. Y creo que el feminismo es, y lo he dicho también, lo dije el año pasado en la charla esta de lo extraordinario de la lucha feminista, es el movimiento popular, el movimiento social, el movimiento de referencia, que sabéis que además el feminismo siempre se define como un movimiento político, social y también como una teoría política, que es algo que le hace también, ¿no?, tener toda la potencia que tiene, que en este momento, en términos más nuestros, está absolutamente a la vanguardia de cualquier lucha social, ¿no? El año pasado el feminismo nos enseñó lo que era construir una alianza internacional con un paro internacional de mujeres que se reprodujo en más de 55 países, y este año el feminismo en nuestro país nos ha enseñado lo que es construir una propuesta de huelga feminista que ha desbordado por completo cualquier idea de lucha política anterior. Entonces yo creo que nosotros también
situándonos como partido. Yo creo que esta es se lo decía antes a Justa, ¿no? Que esto es un encuentro de formación y tenemos que hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Situándonos como partido, creo que la reflexión debería girar en torno a cómo entendemos los que militamos en partidos comunistas y que apostamos por una sociedad socialista, nuestra relación con los movimientos sociales, nuestra relación con las luchas sociales y nuestra relación con el conflicto, ¿no? Y aquí voy a irme un poco a lo personal y además justo, lo hablaba antes con Justo, ¿no? A la experiencia concreta que como activista feminista he vivido en los últimos años participando en el movimiento, y invito a una reflexión que yo creo que es interesante para toda la mesa, aunque no creo que esta sea el problema principal, simplemente lo traslado y casi lo pongo encima de la mesa porque es una preocupación que me acompaña a mí en los últimos días, y es lo complicado que es y lo complejo que es y lo delicado que es y lo importante que es fortalecer esa alianza permanente entre feministas que vienen de los partidos feministas que participan en el movimiento feminista autónomo, y que eso siempre, ¿no? que eso nunca se rompa. Y lo digo, y además os hablo con mucha confianza, porque precisamente ayer tuvimos una asamblea que a mí me preocupó, una asamblea de, pues sabéis que el 8 de marzo, o sea, la comisión 8 de marzo nos reunimos el 8 de cada mes, y lo venimos haciendo así desde hace más de un año, y bueno, Justa lo va a explicar mejor que yo, pero me preocupó porque de pronto, por primera vez yo vi que esa contradicción que ha estado siempre como muy presente en la historia del feminismo español de la doble militancia, de pronto no, volvía a surgir en un contexto en el que nunca había sido un problema el de la doble militancia. Es decir, sabéis que en el feminismo, como en otros movimientos sociales, pues militamos compañeras que formamos parte de partidos políticos y sindicatos, pero también hay muchas compañeras que para mí son siempre las protagonistas absolutas de la lucha social, que militan solo en el movimiento feminista, ¿no? Y creo que como partido, las militantes del partido que hemos venido participando en el movimiento, siempre hemos entendido esta idea y siempre hemos sido un ejemplo, y creo que esa tiene que ser un poco la línea de trabajo, y por eso quería traerlo aquí, de entender cómo uno, cuando participa en un frente de masas, tiene siempre que ser capaz de poner los objetivos de consenso, los objetivos comunes, el programa de mínimos y aquello que le permite construir alianzas con otros por delante de las cuestiones más identitarias, de las cuestiones más no propias del sujeto político, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo esto porque a mí me parece que es fundamental que siempre acompañar la reflexión de que la unidad popular se construye desde el conflicto, desde esta idea, ¿no? Y con el paraguas siempre que la unidad popular es la unidad del pueblo y por tanto es la unidad de la clase trabajadora, de esta idea de método de trabajo, ¿no? Pues un poco las que militamos en la JUVE, como que lo aprendimos en la primera clase, ¿no? Porque de alguna forma, que es esta idea de cómo debemos intervenir en los frentes de masa y cómo debemos entender cuál es el papel del partido en los frentes de masa. De hecho, os cuento también otra anécdota que a mí siempre la cuento y me parece genial, que es otra compa de la asamblea, que es Aisea Miguel, la que además fue compañera de Izquierda Unida hace ya años, que siempre este año, hace poco, además hasta a Carlota le va a gustar, me decía, fíjate, yo llevo un montón de años en el feminismo y siempre hay alguien de la JUVE. Van cambiando de generación, pero siempre hay alguien de la JUVE, ¿no? Esa idea de que nosotras siempre hemos estado ahí y siempre hemos participado desde ese punto de vista. Pero bueno, habría esta reflexión, y paso al siguiente tema de partidos y movimiento, porque también me gustaría, si hubiese posibilidad, ¿no? Que tanto Justa como Gracia, si les apetece, vamos, no pusiéramos esto encima de la mesa, porque creo que en la historia de nuestra organización también hemos cometido muchas veces el error de poner la identidad propia por encima de los intereses comunes, y creo que eso sería un retroceso en relación a lo que venimos haciendo en los últimos años. Y no lo digo porque lo hayamos hecho nosotros tanto más bien, sino porque bueno, son debates que se están dando en este momento en el movimiento feminista, y creo que hay que hablar de lo concreto. Y luego, en esta línea también quería como plantearos cuáles han sido para mí, y compartirlos con vosotras y vosotros, los 4 aprendizajes principales que el movimiento feminista y que la huelga feminista ha puesto encima de la mesa, y por lo que es tan importante el feminismo y la construcción de la unidad popular, ¿no? Por ir a lo concreto y ceñirme más al título de la charla. Y porque creo que estos aprendizajes, y creo que lo estamos haciendo bien en este sentido como partido, tienen que ir mucho más allá de los eslóganes políticos, de las frases hechas y de los lugares comunes, ¿no? De parecer que de pronto nos ponemos el traje de feministas y ya está. Y parece que el feminismo se hace el 8 de marzo y ya sí, te he visto, no me acuerdo. Entonces, para mí, ¿cuáles han sido los 4 aprendizajes principales de la huelga feminista y del proceso del 8 de marzo? El primero de ellos, que es Fraser, que como sabéis, y también me lo decía Carlota antes, yo soy muy de Fraser, yo hablo siempre de Fraser, de Nancy Fraser, es la idea bueno, lo hemos dicho muchas veces, la sostenibilidad de la vida.
poner la vida en el centro. Esto es algo que hemos escrito muchas veces, pero que yo creo que todavía tenemos que hacer un ejercicio teórico y reflexivo de qué narices significa eso de poner la vida en el centro. Fundamentalmente, la idea se basa en, y por eso me remito a Fraser, aunque es algo que han trabajado las economistas feministas mucho tiempo antes, la idea de que una de las contradicciones principales del capitalismo neoliberal en este momento es la contradicción que tiene que ver con la reproducción social, con la reproducción de la vida, que ha devenido de una crisis de cuidados que ya no tiene, ¿no? Que está llegando a sus límites más absolutos, y que esa crisis de reproducción social, esa contradicción de reproducción social en términos de, ¿no? más nuestros, en términos de Harvey, esa contradicción de la reproducción social lo que hace es que la vida ya sea absolutamente incompatible con un sistema capitalista devorador, atroz y absolutamente insostenible con la vida misma y con el planeta, ¿no? Es esa idea de que, por ejemplo, con el trabajo de cuidados, el capitalismo se construye, y esto también tiene que ver con la idea de la división sexual del trabajo y Federici, ¿no? El capitalismo se construye sobre la división sexual del trabajo, el capitalismo necesita del trabajo de cuidados, pero al mismo tiempo que lo necesita, lo destruye. Y en esa destrucción, en esa contradicción que es la generadora de la crisis de cuidados, esa contradicción en el capitalismo neoliberal a día de hoy está saltando por los aires. Porque en esa contradicción se da un contexto en el que vivimos en un contexto de máxima precariedad, en un contexto de máxima pobreza, ¿no? Que hace que un modelo de división sexual del trabajo, en el que ya no hay un varón sustentador y un ángel del hogar que se hace cargo del trabajo de cuidado, sino que el modelo de familia ha cambiado. No esto daría para una charla propia, ¿no? Pero bueno, esa idea de la sostenibilidad de la vida a mí me parece fundamental, porque al final lo que se está diciendo es que hace falta pensar una nueva organización social de los cuidados, que nos diga que la corresponsabilidad ya no es una cosa que se tiene que resolver en casa, y que esto ya no es que yo hable con mi pareja para que nos repartamos los cuidados al 50%, sino que la corresponsabilidad y los cuidados tiene que ser un asunto público y tiene que ser un asunto de la política pública. De la política pública, de las redes comunitarias y las redes de solidaridad, porque también nosotros entendemos que se hace mucho más política, aparte, ¿no? Además de la política pública. Y creo que el partido, o sea, que tenemos que coger esa reflexión política que está haciendo el feminismo y tenemos que trabajarla también desde nuestra mirada más marxista, y como os digo, creo que pasa por pensar una nueva organización social de los cuidados que ponga realmente la vida en el centro. Y que además sea el eje vertebrador de nuestro programa político. Porque esto ya no va de hacer un eje de feminismo. O sea, esto va de que la visión económica de nuestra propuesta política tiene que estar absolutamente atravesada por esta mirada feminista. Y eso tiene que ser fundamental. Y eso tenemos que ponerlo negro sobre blanco y ser capaces de hacerlo. La segunda cuestión y el segundo aprendizaje, muy rápido. La feminización de la política. Y además, ¿no? Como que nos viene al pedo ahora con este Consejo de Ministros de no sé cuántas mujeres. Nosotras tenemos claro, y la huelga feminista también nos lo ha dicho, que la feminización de la política va mucho más allá de poner a mujeres en los puestos de responsabilidad, que oye, que también es importante poner a mujeres en los puestos de responsabilidad y todavía nosotros y nosotras tenemos mucho curro por delante en este sentido. La feminización de la política pasa, y eso es lo que nos ha enseñado la huelga, por colocar el feminismo en el eje de la acción política, por ponerlo en el centro también de la acción política. Pasa por introducir la ética de los cuidados en nuestra forma de funcionar y la ética de la responsabilidad. Pasa por entender que hay que ampliar la mirada de lo que es política, que es lo que nos ha dicho la huelga feminista. La huelga feminista nos dijo, oye, la huelga no es solamente una huelga laboral, es una huelga de cuidados, es una huelga de consumo, es una huelga estudiantil. Lo amplió mucho más allá de lo que era convencionalmente la idea de huelga y amplió la idea misma de la política, ¿no? Entonces, feminizar la política, como digo, es una tarea también pendiente y es un aprendizaje que la huelga feminista nos ha marcado de manera clara, y creo que ahí tenemos mucho curro por hacer y mucho debate que tener como partido y más allá del partido. El tercer aprendizaje, que tiene que ver también con la idea de huelga, que para nosotras es una herramienta fundamental como comunistas. Se ha resignificado por completo la idea de la huelga, el sentido de la huelga. Yo recuerdo todavía cuando teníamos los primeros debates a nivel del partido y a nivel de IU, que nos decían, oye, que soy la huelga, cuidado, que es que luego hay que medir el paro productivo, y claro, es que si no para la industria. Y yo creo que hoy a día de hoy, o sea, todos los que estamos aquí tenemos claro que la huelga feminista fue un éxito por el relato, por el mensaje, por lo que se consiguió, ¿no? Más allá de los datos productivos que son los con los que normalmente se evalúa la huelga, ¿no? O sea, la huelga feminista consiguió hacer saltar por los aires los baremos, las formas de evaluar, ¿no? Le dio la vuelta a todo eso, y creo que también eso es un aprendizaje fundamental, porque nosotros somos los grandes defensores de la herramienta de lucha de la huelga, no como una herramienta de lucha de la que se trabaja ahora. Y creo que hay que seguir trabajando y caminando en ese sentido. Y el último aprendizaje,
Y ya me callo que me como los 15 minutos. La idea de la sororidad, y esto lo he hablado muchas veces con él, aunque no le veo por ahora, que tiene que estar por ahí, que es la de llevamos muchos años como comunistas quebrándonos la cabeza para ver cómo construimos esa nueva solidaridad de clase que interpele a los todos, a los nada de todo han de ser, etcétera, 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 ¿no? Llevamos mucho tiempo pensando cómo incorporamos, cómo en un contexto político en el que el mito de la clase media saltaba por los aires, en el que el mito de la aspiración y la promoción social saltaba por los aires, en un momento en el que la gente ya sabe que va a vivir peor de lo que vivieron sus padres, que es como, ¿no?, la impugnación más absoluta del mito de la clase media, en un momento como este nos estrujamos la cabeza para ver cómo podemos construir esa nueva solidaridad de clase que interpele a los todos, ¿no?, que consiga, como decía Thompson, que tomemos conciencia de clase en la formación de la clase en sí, la clase para sí, y que demos ese paso para que la clase trabajadora se identifique como un conjunto. Y creo que la sororidad y lo que ha hecho el feminismo es un gran ejemplo de por dónde esa capacidad de construir un sujeto diverso, que también últimamente tenemos como muy presente en los debates de la diversidad, que a mí lo de abolir la diversidad me da pavor, pero bueno, eso también da para otro debate. Pero ser capaces de construir un sujeto feminista diverso, que interpele a todas las mujeres, que movilice a todas las mujeres y que busque los nexos de unión entre todas las mujeres y que además tenga muy, muy, muy presente la condición de clase, esa construcción de la sororidad yo creo que tiene que ser como la luz que ilumina nuestro camino para construir esa nueva solidaridad de clase, y es desde ahí desde donde tenemos que ser capaces de trabajar también a futuro y como partido. Y con esto me callo. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Luego pasamos un poco a las preguntas. Faltaba en la mesa una activista muy importante, que es Beatriz Jimeno, que a última hora nos ha dicho que no podía venir porque estaba un poco mala. Ha venido recientemente de México, entonces se encontraba un poco mal, y nada, nos ha pedido las disculpas y esperamos poder contar con ella en otro momento. Ahora pasamos a Justa, que creo que tampoco necesita presentación. Justa Montero, activista feminista, experta en género y políticas de igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Participa activamente en movimientos feministas desde el 73, pertenece a la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, cofundadora del Centro de Mujeres en San Blas, participa en la Comisión Pro Derecho al Aborto y es activista y participante activa de la Asamblea 8M de Madrid desde los orígenes. Muchas gracias, Justa. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta universidad, el TC de Madrid, y también deciros que estoy muy contenta de compartir mesa con unas compañeras con las que en estos últimos meses he tenido oportunidad de compartir momentos muy emocionantes y además también muchas horas de pico y pala, muchas horas de pico y pala necesario para que todo este proceso, ¿no?, tan bonito del 8M y tan importante políticamente y socialmente haya tenido un éxito. Así que, bueno, doblemente a gusto me siento. Bueno, yo voy a explicar, voy a centrarme un poco en algunas aportaciones que creo que ha hecho este movimiento feminista en la experiencia en el proceso de la huelga feminista, que creo que pueden ser relevantes para una discusión de cómo poder construir entre todas y todos los actores sociales y políticos un nuevo sentido común frente al capitalismo y al neoliberalismo y al patriarcado, y ir generando esos sujetos colectivos que lo hagan posible. Hay una cosa que me parece muy importante de todo este proceso que hemos vivido desde el movimiento feminista, que tiene para mí una palabra que es un poco palabro y fea, pero que me parece muy significativa, que es la capacidad de articular, la articulación, que creo que es imprescindible para cualquier proceso social, ¿no? Y es la articulación en varios sentidos. Es un proceso, o sea, el 8M significa como proceso, yo creo que además todas las que estamos en la mesa lo entendemos así. El 8M no es la manifestación, porque es verdad que hubo gentes que se sumaron ya a caballo ganador y a la manifestación, que bienvenidísima es toda esa gente, pero como proceso que generó todo esto, es un proceso que establece un marco común entre muy distinto tipo de luchas feministas, entre las luchas feministas que habíamos realizado con anterioridad, algunas exitosas
y otras lamentablemente no, pues todas las luchas por el derecho al aborto, las luchas contra las violencias, las luchas contra los efectos que la crisis está teniendo en la vida de las mujeres, y establece como un vínculo, una relación, una conexión con nuestro presente y también con las luchas venideras, ¿no? Con las luchas que ahora mismo, en esta misma, la próxima semana, van a tener protagonismo, ¿no? Las mujeres de las trabajadoras de Huelva, las empleadas de hogar, las Kellys, las luchas contra las violencias, en fin, algo que no es que esté en el horizonte, es que está ya la semana que viene, hay fechas concretas de movilizaciones, de manifestaciones. Bueno, entonces la capacidad de establecer esa articulación y esa continuidad en de a dónde venimos y a dónde vamos, con un horizonte concreto, me parece que es muy importante. Y es una articulación también en el discurso y en la política, porque al fin y al cabo toda la elaboración que se hace durante el proceso del 8M es una elaboración para la política, para actuar, para cambiar, no solamente para nombrar y para visibilizar. Y se construye, el 8M construye un relato feminista muy potente, que es un relato para la acción. Y en esto recojo una cosa que estaba planteando también Clara. ¿Por qué es tan potente? Porque el potente también ha sido en otros momentos. El potente también ha sido cuando hemos hecho luchas que hemos ganado y conseguimos que dimitiera Gallardo. Es muy potente precisamente porque parte de una voluntad expresa, política, colectiva, de poner la vida en el centro de la agenda y en el centro del discurso. Eso significa que nos permite eso, junto con otra cosa que también es importante, y es la utilización de un lenguaje en primera persona. Es verdad que muchas veces, ¿no?, todas y todos nosotros pensamos que las feministas a veces hablamos con un lenguaje lleno de palabras esdrújulas y complicadas, ¿no? Lo de el heteropatriarcado, anticapitalista, etcétera, ¿no? O sea, cosas larguísimas. Entonces, ¿cómo la capacidad también de traducir eso en un lenguaje que ha permitido que se identifiquen todas las mujeres, pero también otra cosa muy importante, que nos identificaba a nosotras mismas. Nosotras no, nosotras en colectivo, ¿no? Todas las mujeres que hemos participado en este extraordinario proceso, no éramos un sujeto ajeno que definíamos, que nombrábamos la situación de otras, sino que éramos en toda nuestra diversidad sujetas activas que nos identificábamos con lo que íbamos nombrando. Entonces yo creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Y es algo que también permite también que hayamos sido capaces de articular tres cosas que me parece importantísimo para una contestación política, que es la emoción, la pasión y la razón. Y yo creo que nosotras, que el feminismo en esta trayectoria ha sabido sintetizar perfectamente estos tres elementos, que por eso lo ha hecho particularmente que se sitúe como referente para todas las mujeres. Creo que esto además tiene una implicación, claro, hemos podido conectar y poner la vida en el centro, la vida de las mujeres en el centro, porque hemos logrado también identificar las distintas formas, las distintas manifestaciones que el poder patriarcal y el capitalismo se concretan en esas vidas. En ese sentido, creo que es importante el carácter que hemos dado a ese sujeto feminista, ¿no? El sujeto de las mujeres, que no es un sujeto de la mujer como una cosa uniforme, que es, digamos, el sujeto del igualitarismo liberal, ¿no?, que esconde precisamente todas esas diferencias que también nos atravesan en la vida por estar situada en unas categorías sociales jerarquizadas diferentes por clase, por raza, por género, por identidad. Entonces, es que lo hemos logrado traducir, que el 8M ha logrado traducir, creo que es también una de las claves que permite entender el éxito y esa identificación con sectores importantísimos de mujeres, ¿no? Y tiene también, yo creo, otras implicaciones también igual más conceptuales. En realidad podríamos discutir si ese es el camino para abrir y cuestionar lo que es la categoría de ciudadanía.
¿no? Si no hemos logrado por esta vía ampliar, también de alguna forma lo decía Clara, ¿no? Ampliar lo que es la idea de una ciudadanía, que en este sistema siempre es una ciudadanía excluyente, y las mujeres lo tenemos clarísimo, no excluye a todas, ni siempre a las mismas, ni de igual forma, pero es excluyente. A unas las incluye en los espacios de poder, y a otras las excluye, como a las migrantes, que no le dan ni el derecho a tener derechos, ni el derecho a tener papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una ciudadanía que por definición en este sistema es una ciudadanía excluyente. Entonces, ¿cómo la propuesta desde el feminismo, de este feminismo que se manifiesta en el 8M, es una propuesta de una ciudadanía radical, de exigencia de una ciudadanía radical, y por lo tanto una propuesta totalmente inclusiva para todas las mujeres. Por lo tanto, yo creo que esta idea de se reformula la idea del sujeto mujeres, bueno, que ya se venía reformulando, pero bueno, que coge como mucho peso en esta experiencia, y que todas nos identificamos en ese nosotras que se manifiesta en las movilizaciones. Nosotras que cada cual lo interpreta de una determinada forma, pero que se basa, comentaba también Clara, en algo central, que es la diversidad de situaciones por esas jerarquías sociales diferentes en las que también nos situamos las mujeres, ¿no? Y esta diversidad a mí me parece que es muy importante que no la tomemos como una figura retórica, ¿no? Hablamos de la diversidad porque en nuestro imaginario ya vemos que somos distintas. No, es que esto es una categoría que tiene una potencia política imprescindible, porque eso se tiene que traducir en las propuestas políticas que se hacen desde el feminismo, y que responde a un planteamiento también teórico, que es el planteamiento de la interseccionalidad, ¿no? Nosotras estamos atravesadas por las desigualdades de género, pero también por otras desigualdades, como decía antes, de clase, de identidad, de raza, etcétera, ¿no? Creo que, bueno, esto no sé, es también como para debatir, pero yo quiero pensar que en ese sujeto tan fuerte que salió a la calle con tanta rotundidad y con tanta fuerza de las mujeres, era también un sujeto que de alguna forma era crítico con los binarismos, ¿no? Con estos binarismos que establecen que igual que los binarismos de lo público, lo privado, lo productivo, lo reproductivo, el hombre y la mujer, ¿no? Y el feminismo venía cuestionando estos binarismos, y aunque lo que se expresa es ese sujeto de mujeres, creo que también, por lo que era el discurso y la propuesta desde el 8M, entra también de alguna forma con la crítica, con esos binarismos. Yo destacaría también dos cosas importantes. Una, que cómo en esta propuesta feminista lo que se hace es una crítica radical a esa división de la economía entre los espacios productivo y reproductivo, haciendo ver que nuestras vidas no son vidas fragmentadas, sino que todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y también cómo los cuerpos son objeto de explotación y de mercancía, pero también los cuerpos son objeto de procesos de liberación, de puesta en marcha de formas contrahegemónicas de vivir nuestra sexualidad, nuestras relaciones, etcétera, ¿no? Como me queda poco tiempo, quiero acabar con dos cosas así que me parecen importantes. Podemos decir que en este proceso el feminismo ha ganado una hegemonía cultural, y la hemos ganado, es decir, hemos conseguido que la mayoría de la sociedad se sienta reconocida en ese discurso y en esa propuesta que hemos hecho. Y así ha sido, porque han tenido que responder todos los sectores sociales, todo el mundo. Pero, claro, aquí reside el éxito y reside el desafío. El desafío es enorme, porque eso que hemos conseguido también está en disputa, y no en cualquier disputa. O sea, está en disputa no solamente qué significa el contenido, ¿no?, que le damos a la palabra feminista, qué significa para nosotras el feminismo, y qué significa, por ejemplo, para un feminismo, si es que le podemos llamar así, liberal, donde lo que se ve, que es el feminismo de la igualdad de oportunidades, el feminismo de conseguir una situación, digamos, un feminismo de élite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que esto se vio claramente la potencialidad que tenía
que tiene el movimiento feminista lo vieron claramente nuestros enemigos. O sea, rápidamente nos empezaron a preguntar, a decir que es que éramos anticapitalistas, ¿no? Para tratar de deslegitimarnos hasta ante esos sectores amplísimos de la sociedad que efectivamente igual no se definen como anticapitalistas, ¿no? Y quieren ahí presentar como el miedo, ¿no? El miedo de los sectores antisistema contra sistema. Entonces, yo creo que efectivamente las feministas hemos puesto el dedo en el corazón del sistema, por lo que planteaba Clara en el terreno de lo que es el sistema económico, pero también porque nosotras nos hemos, nos reconocemos de alguna forma en un feminismo que ha sido capaz también de plantear la necesidad de una articulación con otras luchas sociales, porque es un feminismo que aboga por ecofeminista, ¿no? Que aboga contra los límites existentes y la explotación de los recursos limitados, por un feminismo antirracista, ¿no? Es decir, por todo aquello que son cuestiones estructurales al propio sistema. Entonces, en esa medida, efectivamente, eso que hemos conseguido, esa hegemonía, ahora mismo está en disputa. Y es una disputa que hay que tener en cuenta que ahora, con este contexto político, puede ser más complicada, porque se puede crear la ilusión de que, bueno, se pueden conseguir algunos cambios, pero se puede crear la ilusión de que el neoliberalismo, se puede escapar al neoliberalismo simplemente intentando conseguir aquello que el sistema puede conceder. Cuando nos decían a nosotras, pero es que sois anticapitalistas, decíamos, pero es que la lógica misma de lo que exigimos y lo que estamos denunciando nos llevan a cuestionar el sistema, por pura lógica, porque es que lo que estamos viendo es que el sistema tiene unos límites que es imposible transgredir si no es generando contrapoderes, si no es generando sujetos políticos fuertes y un sujeto feminista bien fuerte, ¿no? Y creemos en ese sentido, claro, hay una pugna por el significado que tiene ahora, y por eso ahora todo el mundo interpreta cuál es el significado del 8M. Absolutamente todo el mundo, desde la COE hasta el gobierno, el actual gobierno, hasta el último que se sumó a la manifestación, ¿no? En ese sentido, yo comparto también lo que decía Clara. Creo que el movimiento feminista responde a un conflicto que es un conflicto estructural del propio sistema, que tiene que ver con el capitalismo, con un sistema profundamente racista, y que el reto es cómo conseguir que esto que hemos puesto encima del tapete, que hemos conseguido a nivel social, transformarlo y darle un contenido radical, en el sentido de un contenido que permita realmente remover y hacer tambalear los cimientos de este sistema, planteando evidentemente unas alternativas que tienen que ser unas alternativas donde la articulación y la confluencia entre distintos actores es importantísima, pero desde luego donde la presencia y la relevancia y el protagonismo del movimiento feminista, yo creo que se ha demostrado con este 8 de marzo que sin eso es imposible empezar en ese proceso transformador. Así que nada más. Muchas gracias, Justa. Damos paso a Gracia Trujillo, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, es además docente del Magíster de Género y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y del programa de doctorado de Género y Feminismos de la Universidad Internacional de Andalucía. Es activista transfeminista, participa en la Asamblea Transmérica Hoyo de Sol y es quincemayera, ¿no? Y de los orígenes del 15M. Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a vosotras, vosotros por la invitación. Siempre es un placer estar en mesas con compañeras así y con
con el resto para poner en común, pensar juntas todas estas cuestiones que creo que son muchas de ellas retos que siempre conviene o es más interesante eso, pensarlas en común, ¿no? En realidad, soy quincenera, sí, pero mis orígenes así, me imagino que te referías a la militancia, ya me gustaría que fuera en el 2011 y tener igual 15 años menos. Empecé en el activismo feminista cuando ocupamos la escalera Caracola en el año 96, estuve ahí desde el primer día. Y entonces, bueno, a veces no sé si contar esto porque ya empiezas a calcular y dices, uy, las edades, ¿no? Pero en fin, que sí, que desde entonces pues el recorrido ha sido en el movimiento feminista, en diversos grupos. En la Caracola organizamos ya un colectivo de lesbianas porque considerábamos que necesitábamos un espacio propio dentro de un espacio feminista, y después nos hicimos todas queers porque vimos que la propia categoría, y os cuento esto porque como voy a hablar de ello, pues ya hablando de mí ya me adelanto un poco, la propia categoría identitaria se nos desbordaba totalmente y teníamos más afinidades políticas y personales con otros sujetos, incluso dentro de la Caracola, ¿no? Por ejemplo, con algunos compañeros gays o con activistas trans, amigas también. Con las mujeres migrantes del barrio, es decir, que nosotros decíamos, somos feministas, lesbianas, pero claro, esa categoría identitaria es que se nos quedaba corta en un montón de momentos, ¿no? Quiero decir con esto que nos hicimos queers y ahora nos llamamos transfeministas, y no fue una cosa que leyéramos, a muchas autoras las hemos leído después o las leíamos en paralelo, ¿no? Sino que fue una necesidad política de decir, oye, pues en algunas cosas resulta que tenemos más afinidades con otros sujetos que desbordan esa categoría identitaria, ¿no? Digo esto porque, fijaos, venimos pensando en todas estas cuestiones ya mucho tiempo, en realidad, ¿no? Yo soy muy pesada en lo que escribo y cuando hablo y en mis clases y tal, con la cuestión de las genealogías, pero es que creo que es fundamental conocerlas. Para nosotros en las izquierdas, en los movimientos sociales, esto de conocer de dónde venimos, las luchas que ya hemos dado y hemos ganado, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Para que no nos cuenten las cosas como no fueron, y también porque nos empodera mucho colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, bueno, luego, pues ya por terminar este hilo que he iniciado así un poco de manera espontánea, luego, pues, como devinimos todas queers, radicales. Yo siempre he estado en la autonomía, la verdad, en grupos autónomos, por eso este debate es interesante también, ¿no? Menos alguna, sí, algún momento que precisamente fui en las listas de Izquierda Unida en las pasadas elecciones generales, no las anteriores, y ahí tengo también un montón de anécdotas de la participación en una estructura partidista y las que me cayeron, por cierto, desde el lado de activista, que yo era de Izquierda Unida y me había metido al partido. Bueno, en fin, os podría contar largo y tendido lo que me supuso aquello de ir de independiente en unas listas. Pero bueno, en fin, eran las de Izquierda Unida, no habría ido en otras, pero tuvo su... Madre mía, lo que trajo después, ¿no? En fin, que luego hemos todas entrado en estos análisis, en este marco de los transfeminismos, que si queréis yo creo que igual también era interesante mencionarlo aquí, porque el transfeminismo sabéis que comienza un poco, entre comillas, lo de comenzar, porque eran cuestiones que veníamos ya debatiendo y poniendo en común mucho antes, pero en el 2009, en las jornadas estatales de Granada, que celebrábamos los 30 años de las jornadas que se habían celebrado en el 79, que por cierto ahí está ya el feminismo de la igualdad y de la diferencia de bronca, y ahí ya el tema de la doble militancia es uno de las cuestiones importantes, ¿no? Y fíjate cómo la arrastramos y ahora, como decía Clara, vuelve a salir, ¿no? Pues en esas jornadas del 2009 se leyó el manifiesto transfeminista. Y quería comentar aquí, saltándome un poco también el guión de lo que traía, pero bueno, quería comentar que la cuestión transfeminista me parece que es clave también y que nos puede aportar mucho precisamente en un contexto como este, porque se está planteando un feminismo que es necesariamente transversal, ¿no? Este prefijo de trans no solo alude a las demandas de las personas trans, que todavía hay mucho que pelear, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, de la despatologización de las identidades trans. Las personas trans siguen siendo consideradas incluso en la ley de identidad de género como personas enfermas
y a partir de ahí pueden acudir y seguir los protocolos de la medicina para poder pues, hormonarse y pasar por la cirugía o no para cambiar el DNI. En fin, que no solo aluden a las demandas trans, que me queda mucho también por pelear, como os decía, sino que tienen este interés, creo aquí, esta cuestión interesante, que es la de referirse a la transversalidad, ¿no? A la cuestión transmigrante, ¿no? A la cuestión transfronteriza. Y creo que esto, y por eso lo señalo, es importante porque cuando hablamos de feminismo, y me proponéis esto de estos días, andaba pensando un poco en qué hablar aquí, aprendizajes e importancia del movimiento feminista en la construcción del poder popular. Y ahora ya sí me voy a mi guión. Y yo pensaba, aprendizajes e importancia toda. Es decir, habría habido poder popular, habría habido movimientos sociales, cambio social tan potente y sobre todo en los últimos años sin los feminismos. Pues yo creo que no. Dicho de otra manera, habríamos conseguido el avance social, el cambio que hemos experimentado en el Estado español en tantas cuestiones y las que nos quedan sin la presión de movimientos como el feminista. No. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, se aprobó la modificación del Código Civil que permitió a personas del mismo sexo casarse en el 2005, la gente decía, ¿y cómo? ¿Cómo es que España, un país católico, ¿no? Con esta tradición, ¿no? ¿Cómo es que aquí de repente nos poníamos en la vanguardia poco más o menos de los derechos LGTB, ¿no? Bueno, esto también tiene mucho que analizar, ¿no? Porque a algunas no nos pareció que esa era la prioridad del movimiento, pero bueno, se ganó, esos derechos se ganaron y nosotros no íbamos a batallar contra la gente que batallaba por los derechos. Pensamos, oye, pues quien se quiera casar, y eso ha sido luego una puerta de adquisición de otros derechos, pues oye, por ejemplo, tener papeles, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Pero lo que iba es que, por ejemplo, yo mi tesis que escribí sobre esta cuestión, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en congresos de sociología, en el entorno más militante también, que la gente no aludía al movimiento o a toda la constelación de colectivos que llevaban peleándose por ampliar el margen de los derechos y las libertades desde los 70 en adelante, cuando no antes, porque bueno, ya sabemos, antes de la dictadura, los 30, los 20, a comienzos del siglo, en el caso de las luchas feministas, que nos podemos echar para atrás mucho más, ¿no? Fijaos, es que claro, nosotros arrancamos ya desde la Revolución Francesa, o sea que es que esto, cuando decimos lo de a ver si nos conseguimos convertir en sujetos políticos del cambio, ¿no? Pero nosotros somos sujetos políticos del cambio hace muchísimo, hace muchísimo. Otra cosa es que se nos reconociera. Y yo creo que aquí estamos en este momento, y esta es una de las diferencias, ¿no? Entonces, fijaos, el movimiento feminista yo creo que ha sido clave en el cambio social, igual que lo ha sido el movimiento de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, igual que ha sido el movimiento ecologista, el movimiento obrero, por supuesto. O sea, los movimientos sociales han sido actores políticos que sin ellos no tendríamos, al menos de lo que disfrutamos, que es precario en algunas cuestiones, que se puede ganar en otras muchísimo, pero que sí que es cierto que hemos avanzado en algunos puntos, ¿no? Y aquí ya entro en la cuestión del poder popular. Pensando en las izquierdas, el movimiento feminista en relación con los movimientos sociales y con las izquierdas en general no siempre lo ha tenido fácil, claro que no. Es que pensemos en los años 70, en los 80, ¿no? Si leéis, por ejemplo, sobre toda la pelea que hubo con el tema del aborto, bueno, pues en el PC, precisamente, ¿no? Carrillo decía que la sociedad no estaba preparada, que era eso de demandar el aborto a comienzos de los 80. Es que no hace tanto. Cuando hacemos todas las genealogías parece que estamos hablando de, no se sabe, estamos hablando de los 80, comienzos de los 80. Es decir, las feministas, con la gente aliada, compañeros aliados, se han tenido que pelear por cosas, fijaos, la despenalización del aborto. Y hay una pelea, y siempre se ha dicho esto de, bueno, es que la sociedad española no estaba preparada. Esta idea que es recurrente, ¿no? Que aparece de vez en cuando, ¿no? No, cuidado, que es que no estaba preparada la sociedad, ¿no? Lo que no estaba preparados eran los partidos de izquierdas, ni había ningún interés. Y digo esto porque, fijaos, no siempre ha sido fácil, claro que no, y hemos aprendido mucho colectivamente en todas estas décadas. Creo que eso también hay que recogerlo, y aquí estamos para seguir aprendiendo colectivamente, ¿no? Pero fijaos que en los 70, en los años también de la transición a la democracia, existían todas estas, y están en los textos, y es que lo podéis encontrar en infinidad de lugares, esta cuestión de la jerarquía de luchas, ¿no? Primero estaba la cuestión de la clase, cómo no, y luego ya
Luego ya estaba la cuestión del género, los feminismos, y bueno, ya el tema de las sexualidades era como de no nos vengáis con estas modernidades, que no estamos para esto. Porque aquí está cayendo una muy gorda y hay cosas muy importantes que pelear y no estamos para estos temas menores. Que esta es una de las ideas centrales que yo quiero comentar aquí, que esto no son cuestiones menores, nos ha costado muchos años, yo creo, conseguir que esto llegara, ¿no? Pero no son cuestiones menores, ahora iré sobre ello, ¿no? Fijaos que esta cuestión de que hay una jerarquía de opresiones y que hay una jerarquía por tanto de demandas ha vuelto otra vez con la crisis. Y hemos vuelto a oír otra vez lo de las feministas que estábamos en Sol, ¿no? Allí con la pancarta de la revolución será feminista o no será, pero que no os estáis contando con la que está cayendo, ¿no? Con la cantidad de cosas, o sea, que la gente la están echando de casa, que no hay empleo, que estamos con aquí, ¿venís con los temas feministas? Pero entonces yo aquí haría un momento una parada y preguntaría, ¿pero cuáles son los temas feministas? Es que si tuviéramos más tiempo sería súper interesante hacer una especie de ronda por aquí y decir, ¿cuáles son las demandas feministas? Porque para empezar yo diría, las demandas feministas son estructurales, son sistémicas, aluden a cuestiones sistémicas, pero es que además no son solo de mujeres, que es que estamos constantemente con esto. Las demandas feministas, ¿cuáles son? Pues estos temas de las mujeres, esto de los cuidados, ¿no? Esto de, hombre, la violencia, ¿no? Claro, es que las cifras son tan alarmantes ya y tan brutales, que ya, claro, hay un momento en que ya asume su propio peso la evidencia de que esto es un fenómeno social gravísimo, ¿no? Pero ¿qué más temas son las demandas feministas? ¿Cuáles son las demandas feministas? Ah, bueno, sí, esto de la violación, ¿no? Esto de la manada, ¿no? Las demandas feministas son cosas de mujeres. Son cosas de mujeres y son estas cosas que están peleando las mujeres, es como lo de los cuidados. Perdonadme que me pongo un poco así, pero para que pensemos, ¿no? El tema de los cuidados que las han hecho históricamente las mujeres y que seguimos en ello, ¿no? Todos los trabajos reproductivos, los cuidados de los menores, pero de los mayores también. O sea, todo lo de los cuidados, todo lo no valorado, lo privado, lo de la casa. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la demanda? ¿Que repartamos los cuidados? La demanda es que tú te quedes igual un rato también y cuides, tú pensando que es un varón ese tú. Luego ahí podríamos entrar también, pero ese tú en la pareja no es necesariamente un varón, pero, ¿no? Esta es otra cuestión importante a tratar aquí, ¿no? Y venga, y conciliamos, ¿no? La idea del feminismo liberal. Conciliemos la vida, ¿no? La vida personal con los trabajos, pero qué carajo, eso de la gran... Perdonad, que voy a hablar en términos coloquiales, la vendida de moto que nos han hecho con el tema de conciliar el trabajo y la vida familiar. Pero es que eso es imposible con los trabajos que tenemos, es imposible con los horarios que tenemos, es imposible porque no hay nada de apoyo para tener hijos e hijas, es imposible con las distancias que recorremos para ir al trabajo, es imposible con todo, ¿no? Pero ¿qué conciliar? Lo que tenemos que conciliar es, o sea, que nos dejen vivir para empezar, ¿no? Y esto de poner la vida en el centro es que, fíjate qué cuestión más importante, ¿no? Conciliar la vida con el trabajo y entonces tú, quédate un par de tardes por lo menos, ayúdame a ver con las cosas de la casa. Bueno, en fin, esto para nada es la demanda feminista, desde luego yo no lo veo así, es que el tema del feminismo va infinitamente más allá, ¿no? Entonces, bueno, por hablar de lo conseguido y de lo que tanto costó, fijaos, es que tampoco cuando hacemos este ejercicio de las genealogías no nos tenemos que ir mucho más allá para recordar, y yo esto muchas veces lo hablo en clases y la gente, claro, se queda, mis alumnas más jóvenes, los alumnos dicen, jo, es verdad, ¿no? En el 79, con la despenalización de los anticonceptivos, es que yo creo que eso tenemos que seguir recordándolo, ¿no? En el 81, con el tema del divorcio, es que hasta ese momento la gente no se podía separar o divorciar, el 81. El 83, con la despenalización del aborto, ¿no? Y todo lo que ha habido después, por ejemplo, a finales de los 80 se consiguió una normativa legal que, bueno, que daba bastantes posibilidades con el tema de la reproducción asistida. Esto es algo que no se conoce mucho, que luego se recogió en la ley del 2006, y ahí sí que España se puso realmente un poco por delante de muchos otros países, permitiendo pues otras posibilidades de tener hijos e hijas, de organizar familias y de que eso tuviera un respaldo legal
que no se tenían previamente, ¿no? En fin, yo creo que todo esto se ha ido logrando, y entonces, bueno, creo que los feminismos nos hemos ganado, y ha sido a pulso, ¿no?, un espacio en el debate y en el espacio político como un actor fundamental, ¿no? Y quería detenerme, aunque sea un momento así rápido, en por qué la huelga y la manifestación del 8 de marzo fue tan potente en España, que salimos en la prensa extranjera, ¿no? El Guardian, el New York Times, en plan, wow, España, ¿no? Algunos medios mencionaban 5 o 6 millones de mujeres siguiendo la huelga. Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Es que en el ciclo de protesta que estamos recorriendo estos últimos años, el movimiento feminista, yo me atrevería a decir que es el más potente, ¿no? ¿Qué otro movimiento social hay que esté movilizando tanto a gente en la calle? Pues si no es el movimiento también LGTB, que saca a la calle un montón de gente, que sí, que luego la manera de orgullo es como es, está muy despolitizada, pero que saca a la calle mucha gente, ¿no? Y ahí están, ¿no? Luego también está el orgullo crítico, que es donde yo estoy, ¿no? Pero en fin, que son movimientos que llevan muchos años movilizando a mucha gente, y el movimiento feminista, esto es lo que quería comentar aquí, yo creo que en estos últimos años, desde luego, está siendo central, ¿no? ¿Por qué fue tan potente la movilización y bastante superior a la de otros países de nuestro entorno, y no solo de nuestro entorno? Sí, no sé cuáles fueron las cifras de los Estados Unidos, por ejemplo, que siempre es como ahí donde nos miramos, ¿no? Pero realmente España fue, algo que llamó mucho la atención, ¿no? Fijaos la cantidad de veces que hemos ido a las manifestaciones del 8 de marzo, que bajábamos la calle Atocha y éramos nuestros grupos, nuestras pancartas, ¿no?, nuestras batucadas, años y años y años. Y este año de repente estábamos recorriendo el Paseo del Prado con la Gran Vía, ¿no?, que decías, mira tú, ¿no? Mira tú lo que hemos avanzado, ¿no? Y entonces, yo creo que hay algunas razones, y probablemente alguna me dejo en el tintero, pero creo que una cuestión fundamental tiene que ver con la batalla que dimos y que ganamos al señor Gallardón. Esto del 2014, ¿no?, cuando intentó echar para atrás la ley del aborto, que tanto había costado. Yo creo que eso fue una batalla que además fue muy interesante en muchos sentidos, porque realmente movilizó a muchísima gente más allá de los colectivos feministas, porque era como de esto no puede ser. O sea, no puede ser que nos vayáis a echar atrás años. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tren de la Libertad, aquel día fue otro ejemplo de, yo me acuerdo que estábamos por el Paseo del Prado y decíamos, oh, pues qué bien, ¿no? Qué bien, porque es que allí había gente de todas las edades, hombres y mujeres, en fin, ¿no? Que estábamos allí todo el mundo diciendo, esto es algo que no se puede permitir que nos lo echen para atrás, ¿no? Entonces yo aquel día, por ejemplo, pues me quedé súper contenta porque dije, jo, pues sí que estamos avanzando muchísimo, ¿no? Otro punto fundamental, como no, es el 15M. ¿No? El 15M, todas las asambleas feministas que ha habido, pero no solo, como el 15M y el trabajo que ha hecho el Feminismo Sol, todas las asambleas feministas, las feministas indignadas de Barcelona, las setas feministas de Sevilla, las de Valencia, todo ese trabajo de creación de redes, ¿no?, de pedagogía que hacemos desde los movimientos, yo creo que ha sido fundamental también, ¿no? Porque claro, cuando salimos a la calle el 8 de marzo no es que salimos de la nada, no es que nos estamos organizando incluso que este año fue súper potente, por supuesto, organizarlo, sino que esto tienes toda esta andadura, ¿no? Creo que la cuestión de la violencia, como decía, también está generando, ¿no? Y el movimiento feminista ha conseguido cambiar este marco de análisis de la cuestión de la violencia para decir, no es una cuestión privada, sino que es una cuestión pública y por tanto política, y eso fue un poco el germen de la ley, ¿no?, integral contra la violencia contra las mujeres. Y luego, por ejemplo, yo creo que otra cuestión es la del movimiento del Me Too, ¿no? Este movimiento global, que bueno, podemos entrar también a debatirlo si queréis, con un montón de cuestiones, pero creo que hay una especie como de hartazgo a nivel general ya, ¿no? De hecho, uno de los hashtags del movimiento es de Time's Up, como para decir, ya está, es que el momento es ya, es que cuánto más tenemos que esperar, y no solo cuánto más tenemos que esperar, es que la situación es súper urgente. Quiero decir que los cambios que tenemos que hacer no pueden esperar, es que no pueden esperar, igual que el planeta no puede esperar, la economía feminista, la economía feminista y ecologista, o sea, es que nos estamos cargando el planeta, es que el patriarcado está exterminando literalmente a mujeres en un montón de lugares del planeta, no solo es Ciudad Juárez, es que hay un montón de lugares que son
absolutamente terribles para las mujeres y cuerpos y sujetos feminizados, ¿no? Esto es una cosa que está sucediendo. Entonces no podemos seguir pensando, bueno, venga, ¿no? Dilatamos, bueno, pensamos, no, bueno, venga, igual, no, esto es una cosa del ya. Y por eso esto de time's up, ¿no? Que se nos acaba, es que hay que reaccionar. Y yo creo que desde las izquierdas tenemos que reaccionar urgentemente, ¿no? Y bueno, luego otro punto que tiene que ver con esto de la violencia es pues la indignación que ha supuesto el caso de la manada. Yo creo que esto nos ha sacado a la calle también, y ha sacado a la calle a muchas chavalas jóvenes, y no solo, ¿no? Chavales jóvenes también, para decir, oye, ¿cómo que no es un caso de violación? Por favor, es que ya de verdad, o sea, la cuestión de los juicios, es que venimos viéndolo tantos y tantos años, ¿no? Desde el caso de la minifalda famoso y tantos otros, ¿no? Es como de 5 tíos que meten a una chica en un portal y no la han violado, pero por favor, o sea, ya está bien, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo lo que ha sucedido después con este caso, que es tremendo, ¿no? Pero bueno, y una nota también, pensando en todos estos cambios y por qué de repente la manifestación y la huelga fue tan exitosa, es que yo creo que hay un germen muy potente también, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, que es una cosa que yo conozco, bueno, como profesora y tal, porque estamos viendo en los últimos años que hay un interés tremendo de la gente por conocer, ¿no? Porque haya más cursos de feminismos, de estudios de género, de sexualidades, hay un montón de cuestiones de educación sexual, ¿no? De las chavalas jóvenes, mis estudiantes, es que yo cuando les hablo de cosas como, venga, pues vamos a hacer un taller sobre micromachismos en la facultad, pues fue un exitazo este año, por ejemplo, ¿no? O el poliamor, o el tema de la violencia, o tantos y tantos temas que están ahí que la gente nos está demandando, pues eso, que quieren formarse, que quieren conocer, que quieren espacios de debate, ¿no? Y esto en los últimos años lo estamos viendo muchísimo. Hay, creo, ya muchos más cursos de doctorado, másteres, y esto es algo que hace, no sé, 15 años estábamos en otro punto, ¿no? Y bueno, ya por ir más o menos cerrando, un par de minutos o tres, y bueno, ya por no repetir cuestiones que ya han salido, esto de poner en el centro la vida, creo que una cosa que, por ejemplo, te has mencionado a Fraser, pues por mencionar también a Judith Butler, que creo que es una teórica que nos ha aportado muchísimo, que habla habla de la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que poner en el centro la vida y reconocernos todos y todas vulnerables y que dependemos de otros y otras sujetos es fundamental, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de que nosotras como mujeres estamos cuidando y entonces necesitamos que nos ayuden, necesitamos que repartamos. No, es que todos y todas que estamos aquí somos vulnerables. Partir de esta idea de la vulnerabilidad, de que en algún momento vamos a necesitar que igual que nos cuiden, que en algún momento igual enfermamos, ¿no? Que dependemos, no solo en casos de enfermedad, que dependemos afectiva, emocional, personalmente, de otros y de otras, ¿no? Esta idea es clave para los movimientos sociales, yo creo que la hemos trabajado en el 15M mucho y creo que también es tal vez interesante para pensarla aquí, ¿no? Porque fijaos, también al hilo de esta idea de las vulnerabilidades, de la necesidad de pensar en poner en el centro a la vida, creo que ya desde los 90 estamos trabajando mucho pensando en micropolíticas, ¿no? Fijaos que hace bastante tiempo decíamos esto de la política. ¿Qué es la política, no? La política no son los grandes programas, no es la esfera política que está como súper alejada de la vida de la gente, ¿no? Sino que la política, esto es política, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De poner en común, ¿no? Esto de la idea de las micropolíticas, de afectar a los entornos más cercanos, ¿no? La familia, el entorno laboral, tu calle, tu barrio, la gente con la que participas en lo que sea. Esta idea de las micropolíticas es también fundamental para el cambio, ¿no? Y creo que es otra a tener en cuenta, ¿no? La idea de las micropolíticas, que además es mucho más efectiva que pensar en vamos a tomar el Palacio de Invierno. Pues sí, eso está genial también, igual hasta lo podemos combinar, pero mientras tanto, la idea de las micropolíticas y la de tender puentes, esto es fundamental a otras luchas y otras movilizaciones, creo que es clave, ¿no? Y retomando un poco la idea de la interseccionalidad, que creo que es algo que ya más o menos estamos hablando ya en los últimos años, quería mencionaros un par de temas que están en el candelero de estas últimas días, semanas, que tienen que ver con esto de la interseccionalidad y con la que creo que tendríamos que reaccionar. Hemos salido a la calle por el tema de la manada, de la chica de Pamplona, pero ha habido otra manada en Murcia
y no nos hemos movilizado, no hemos puesto el grito en el cielo ni nos hemos movilizado. No sé si sabéis a qué me refiero. Violaron a una trabajadora sexual, a una prostituta, la violó una manada. Es que es un caso muy parecido. Y salió en los medios, pasó medio desapercibido, algunas escribimos alguna cosa, y luego resulta que se han ido de rositas porque como era una prostituta. Claro. Creo que aquí tenemos un reto muy importante y este es un ejemplo de la interseccionalidad, porque no todas estamos en la misma posición para defendernos de cosas incluso, ni siquiera estamos en la misma posición para que nos defiendan, para que salgan a la calle a decir, oye, esta era una mujer como otra cualquiera, perdón, ¿no? Pero como era prostituta se justifica la violencia y como era prostituta tampoco entra en un tema complicado, bueno, pasó desapercibido, ¿no? Otro tema importante es el de las jornaleras marroquíes, que no nos estamos movilizando y que creo que tendríamos que estar saliendo a la calle. Bueno, cuando había preparado esto, no había organizado una concentración que hay ya para mañana, efectivamente, pero creo el día 11. Pero que creo que este es un tema que precisamente está hablando de esta interseccionalidad, ¿no? Que son mujeres, migrantes, pobres, que están trabajando en la fresa, que están siendo sometidas a abusos sexuales, están denunciando a explotación laboral, en fin. Esto es un ejemplo de la cuestión interseccional, ¿no? Y bueno, ya ahora sí, para ir cerrando, pues bueno, como había comentado al principio, ¿no? Creo que, y también ha mencionado Clara, ¿no? Desde los activismos queers, radicales, transfeministas, llevamos ya un tiempo pensando e intentando ver, intentando activar en el sentido de que no nos mueve tanto una identidad. Fíjate, cuando hablamos de los desbordes, de las identidades, de que tenemos que salir de las políticas identitarias que son muchas veces como compartimentos estancos, ¿no? Del feminismo pelea por las demandas feministas, el movimiento trans pelea por las cuestiones trans, el movimiento obrero se pelea por... El movimiento ecologista pelea, y tenemos que ver mucho más dónde están esos objetivos políticos que tenemos que pelear conjuntamente, ¿no? Yo creo que aquí es lo que estamos viendo, y lo que hemos visto, por ejemplo, con el 15M y todos estos últimos años, es una articulación compleja de identidades, de cuerpos y de luchas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es buscar mucho más, y hemos aprendido muchísimo en las asambleas del 15M, los consensos, ¿no? Los puntos de unión, los puntos donde podemos tender puentes pensando en objetivos políticos comunes. Yo creo que esto es clave, ¿no? Más allá de una identidad, ¿no? De cómo nos definimos, pensar en cuáles son los elementos que nos unen en la lucha, porque yo creo que pues es cierto que la que nos está cayendo es tremenda y tenemos que estar mucho más unidas. Y finalmente la idea era esta: nuestras demandas, las demandas feministas no tienen nada de marginales o particulares, ¿no? No son secundarias o menos importantes que las relativas a la clase o la raza, etcétera, sino que interseccionan con ellas. No podemos considerarlas por separado ni atendiendo a ningún tipo de jerarquía, ¿no? Y ya termino, fijaos, hay un manifiesto del año pasado que se titulaba Un feminismo para el 99%, que fue el manifiesto de la huelga feminista a nivel global. Y termino ya con una frase que me encanta del manifiesto que dice: entonces el 8 de marzo haremos huelga por el encarcelamiento masivo, la violencia policial y los controles fronterizos, contra la supremacía blanca y las guerras imperialistas estadounidenses, contra la pobreza y la violencia estructural en nuestras escuelas y hospitales, que envenenan nuestras aguas y alimentos y nos niegan la justicia reproductiva. Pues estas son las demandas feministas. Gracias. Muchas gracias. Vale, terminamos con Carlota, que como ha dicho Clara es de la casa. Carlota es graduada en Historia, posee un máster en Historia Contemporánea por la Complutense. Actualmente es investigadora en el Departamento de Historia Contemporánea de la misma universidad. Es militante de la Unión Juventudes Comunistas de España, activista feminista y participa en la asamblea del 8M desde siempre. Gracias. Hola. ¿Esto funciona? Sí, vale, hola. Bueno, yo creo que ellas han contado un poco todo, ¿no? Entonces, a ver cómo articulo yo ahora esto, ¿no? Es complicado. Bueno, yo creo que para empezar esta mañana había un debate entre reforma y ruptura, ¿no? Y que lo primero que cabe decir es la posición en este debate del movimiento feminista. Como apuntaba Justa, el movimiento feminista es un movimiento de carácter rupturista, porque tiene alma capitalista. Quiero decir, todos somos conscientes de que el patriarcado no se puede superar dentro del capitalismo, ¿no? Entonces creo que precisamente en eso reside la potencialidad del movimiento feminista. Hablábamos de
de las demandas feministas y, por ejemplo, la concentración del lunes es una concentración donde el movimiento feminista lanzamos la consigna no a la ley de extranjería, ¿no? Pero el movimiento feminista está luchando también por una vivienda digna, porque entendemos que venimos luchando durante muchos años por tener una habitación propia, ¿no? El movimiento feminista está luchando también por tener un sistema ecologista, porque entendemos que sin un medio en el que habitar no tenemos nada que hacer, ¿no? El movimiento feminista está luchando por una vida digna al final, porque entendemos que en eso precisamente reside todo el sistema de reivindicación en torno a los cuidados que buscamos construir las feministas, ¿no? Entonces, a mí me parece que a partir de la reivindicación de que necesitamos una vida digna, una vida que sea vivible y que sea disfrutable, se construye el poder popular en el movimiento feminista y se construye toda una hegemonía en torno a un sistema de contrapoder que nos permite salir a las calles y declararnos anticapitalistas sin que a la gente o a, digamos, nuestras aliadas principales se echen las manos a la cabeza, ¿no? Yo creo que también podemos hablar del movimiento feminista como un movimiento de ruptura, porque es el primer movimiento social que se sitúa al margen del régimen del 78 abiertamente. Cuando se está construyendo la Constitución del 78, y esto Justa lo cuenta mucho mejor que yo, porque ya lo vivió, el movimiento feminista dice que eso no es su Constitución. Y entonces al movimiento feminista en ese momento se le dice no toca. Ahora las cosas feministas no tocan, ¿no? Entonces, el movimiento feminista empieza desde ese momento a impugnar todos los pilares del régimen del 78. Los medios de comunicación son heteropatriarcales. La cultura surgida de la transición, la llamada cultura de la transición, es heteropatriarcal. La justicia, bueno, ya no vamos a hablar de la justicia patriarcal porque se está llegando a plantear el hecho de la necesidad de construir una contrajusticia, ¿no? Esto que está sonando ahora mucho de, bueno, pues tendremos que salir con machetes a la calle, ¿no? O sea, quiero decir, si nadie nos ampara, pues habrá que construir desde esas posiciones, ¿no? Y, por supuesto, impugna a los partidos políticos, por mucho que el gobierno de ahora se llame el gobierno del 8M o como lo quieran llamar, ¿no? A mí esta cuestión de los partidos políticos me parece interesante, ¿no? Ayer había compañeras bueno, pues en los grupitos que se organizan antes de la huelga, o sea, de la asamblea del 8M, que planteaban ¿cómo vamos a hacer una huelga el año que viene si tenemos un gobierno del cambio? Y decía, pues precisamente no vamos a hacer una huelga, vamos a hacer algo mucho más potente que una huelga, ¿no? Si tenemos tan gobierno del cambio habrá que exigirle todavía más, ¿no? Entonces, que es como la cuestión de que hay una hay una vocación de ruptura constante con el régimen del 78 que tenemos que aprovechar y que ahí está la potencialidad. Y que en sí el movimiento feminista inicia su propio proceso destituyente para con el régimen, ¿no? Pero que lo inicia, no lo inicia con las movilizaciones del aborto, es que lo inicia en la propia creación del régimen, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante ver cómo ese proceso se ha ido reproduciendo. Cuando el 6 de diciembre el movimiento feminista es el único movimiento social que es capaz de sacar una campaña contra la Constitución diciendo este país no es un país para mujeres, es porque recogemos ese testigo que en el año 78 se había ido construyendo en torno a la campaña de necesitamos una constitución feminista. Y además creo que es la capacidad de lectura del momento político concreto, ¿no? Ayer en la asamblea planteábamos el hecho de que las feministas estamos sumamente apegadas a la realidad, ¿no? Que los medios de comunicación nos llegaban, nos hacían las entrevistas y nos decían, joder, es que parecéis muy reales, ¿no? O sea, es como, hostia. Que es que, que a ti te han acosado por la calle y es como, claro, quiero decir, o sea, que yo no estoy contando algo que le haya pasado a otra, es que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, estábamos hablando esta mañana de las asambleas de afectadas. Bueno, es que en el movimiento feminista todas somos afectadas, ¿no? Todas construimos nuestro activismo desde las violencias que hemos sufrido. Entonces creo que eso es una de las potencialidades que también tiene el movimiento feminista. Y luego creo que, bueno, se habla un montón aquí de la huelga, de lo que ha supuesto la huelga, y creo que una de las lecturas como que yo podría considerar errónea de lo que se ha debatido esta mañana, de algunas intervenciones que ha habido, es es que el 8 de marzo lo petó, ¿no? Es que el 8 de marzo, bueno, fue salir un día a la calle y ya está. Y es como,
quien no se haya dado cuenta y pertenezca al movimiento feminista, y creo que como comunistas tenemos que llevarnos esta lección de que el objetivo del 8 de marzo no era la huelga, sino que el objetivo del 8 de marzo era lo que había pasado desde junio hasta marzo, que es todo el proceso de construcción de la huelga. No sé, aquí estamos, ¿no? O sea, quiero decir, este proceso de construcción de la huelga es un proceso que está sumamente medido. Es un proceso de reforzamiento de las estructuras que se habían ido creando. Es un proceso de tejer alianzas con el resto de movimientos sociales. Es un proceso donde han llegado muchísimas activistas jóvenes a las que a las que hemos ido formando, y es ahora cuando se abre el proceso de movilización potente, cuando tenemos asambleas de 300, 400 mujeres súper formadas en la intervención sindical y en la intervención en las luchas económicas, que pueden plantear la ruptura del ciclo de inmovilismo que se venía comentando esta mañana. Y además yo creo que el éxito de la huelga reside en la generación de un relato, o sea, en que se ha generado un relato propio, en que tenemos una historia que contar, nosotras como mujeres, y es que nosotras tenemos unas abuelas, unas madres, tendremos unas hijas a las que contarles que nuestras abuelas, nuestras madres y todas unas generaciones nos precedieron, y podemos contar un relato. Quiero decir, esta huelga no es una huelga champiñón, no es una huelga que surja de un día para otro, sino que es una huelga que viene generada por un relato incluso interno en el movimiento feminista, que siempre iremos contando de, pues que en los años 80 de repente en Moratalaz sacaron un día, hicieron una huelga de consumo y sacaron las barras de pan y se liaron a leches por el barrio con las huelgas, con las barras de pan. Es que después se plantaron con el tema del delito de adulterio delante de los juzgados. Quiero decir, las movilizaciones de la manada en torno a la justicia patriarcal no surgen de la nada. Es que era una cosa que ya se venía trabajando durante años, ¿no? Es que cuando se dice no es acoso, es violación, ¿no? Pero es que esa consigna ya se venía trabajando durante años. Y es que además era sacar a lo público un debate que estaba en el ámbito privado, que era como el de las agresiones sexuales. Pero es que eso es algo que el movimiento feminista lleva haciendo durante décadas. El movimiento feminista saca un debate como es el aborto, que pertenece al ámbito privado, al ámbito público. Saca un debate como es el adulterio, del ámbito privado al ámbito público. Saca un debate como es el divorcio, del ámbito privado al ámbito público. Saca un debate como es las agresiones sexuales, del ámbito privado al ámbito público. Y yo creo que ahí es donde reside el que todas nos sentimos interpeladas por esos debates, ¿no? Luego también creo que la huelga ha sido un proceso de empoderamiento político colectivo, ¿no? Donde muchos medios de comunicación en febrero ya, cuando se veía que esto tiraba para adelante, nos decían: sois muchas, ¿no? ¿Y de dónde habéis salido? ¿Pero esto lo estáis organizando solas? Pero, y aquí los partidos políticos, los sindicatos... Pero, a ver, ¿qué hay detrás de esto, no? Todos nos preguntaban como si hubiese una mano oscura detrás de eso, porque no se creían, o sea, había un cuestionamiento real a que las mujeres fuéramos capaces de organizarnos solitas y de montar una huelga y de parar el país. Y es que no se lo creían, ¿no? Entonces, ha habido un proceso de empoderamiento político colectivo en el cual unas y otras nos hemos ido apoyando y hemos generado una huelga, ¿no? Entonces aquí yo me meto con el debate de la doble militancia. Yo creo que es absolutamente compatible en el momento en el que nuestras estrategias confluyen. Y es que al final, como comunistas, nosotras tenemos como estrategia acabar con el patriarcado, ¿no? Y entendemos que esa estrategia casa con la del movimiento feminista autónomo, casa con la del transfeminismo, casa con un montón de otros feminismos que están en ese debate. Y que podemos establecer diferentes tipos de herramientas, pero que al final lo importante es tener objetivos comunes. Y yo creo que ahí el movimiento feminista ha hecho una labor de debate durante los años 90 y durante los años 2000, de decir, ¿por qué ahora de repente internacionalmente todo el mundo está luchando por los derechos sexuales y reproductivos? Como se han puesto todos de acuerdo de repente y han dicho, venga, por esto. No, porque hay un debate y hay una preparación de unos objetivos comunes y colectivos detrás. Entonces yo creo que eso es clave en la construcción de poder popular y es clave en la construcción de unos objetivos comunes. Y me voy a meter ya, no sé cuánto tiempo me queda.
vale. Me voy a meter ya en el tema juvenil, ¿no? Y en cómo lo enfocamos la juventud y esto, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión de la genealogía es imprescindible, que sin genealogía no hacemos nada, ¿no? Sin aprender de las generaciones que nos han precedido y que nosotras muchas veces llegamos al movimiento feminista creyendo que hemos inventado, pues no sé, la luna, y realmente nos llega justo y nos dicen, es que nosotras ya, fíjate qué campañote sacamos contra la Constitución del 78, ¿no? Nosotras creyendo que éramos las primeras en decir, la Constitución del 78 esto no nos vale, ¿no? Entonces como que hay un montón de cosas que nos han precedido y yo creo que ahí está el germen de la huelga, ¿no? En toda, que se han ligado todos esos saberes, se han conectado y han tomado la herramienta de la huelga para poner la vida en el centro. Luego, por otro lado, me parece que la huelga también ha conseguido crear más preguntas que respuestas. Y a mí esto me parece muy positivo, ¿no? Yo me acuerdo en el encuentro de Elche que decíamos, vamos a hacer una huelga de cuidados. Pues, ¿qué significa eso? Pues que todas paramos de cuidar. Y te llegaba una pareja de lesbianas y decía, ya, ¿y quién va a cuidar entonces? Y te llegaba una familia que eran abuela, madre y nieta y te decía, no, entender que no hay una sola realidad y que no podemos orientar todo desde todas tenemos un trabajo fijo y estable, podemos hacer una huelga laboral y al día siguiente a nadie van a despedirla, podemos hacer una huelga de cuidado sin que nadie se muera y podemos hacer una huelga de consumo perfectamente sin que nadie se quede sin comer en casa, ¿no? Entender que hay muchas realidades a las que el movimiento feminista tenemos que empezar a reflexionar y pensar, intentar dar respuesta a través de la generación de nuevas herramientas de lucha. Y ahora sí que voy a lo juvenil ya. Ahora sí, ¿vale? Yo creo que al movimiento feminista, como activistas jóvenes, llegamos a través de dos experiencias. Una es la reacción. Porque desgraciadamente las violencias en la etapa adolescente se están están aumentando de manera brutal, ¿no? Y yo creo que todas hemos tenido la típica relación adolescente turbia que cuando han pasado 2 años te das cuenta de lo que de la situación que estabas viviendo, ¿no? Y a través de esa reflexión o de que una amiga te dice, oye, esto igual no es muy normal, o incluso te metes en Twitter y lees tal. Porque yo creo que ahí sí que ha habido un proceso de concienciación feminista y un proceso de que el feminismo ha conseguido llegar a los resortes de abrir Instagram y encontrarte con una imagen feminista, ¿no? Que creo que ha hecho que mucha gente que pues no sabía qué es lo que le estaba pasando o no sabía qué estaba ocurriendo con su relación personal, con un amigo, con un novio, con quien sea, se haya subido al feminismo, ¿no? o haya cogido el feminismo en su vida como reacción a lo que le estaba pasando. Y por otra parte, esta mañana se ha dicho aquí, es que la gran explosión del movimiento feminista ha sido la huelga. Y yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que la gran explosión del movimiento feminista ha sido las movilizaciones del aborto. Porque las movilizaciones del aborto son lo que precedía a la huelga. Quiero decir, si las movilizaciones del aborto no hay un encuentro intergeneracional, ¿no? Si las movilizaciones del aborto, muchas de nosotras no estaríamos ahora metidas en el movimiento feminista, y si las movilizaciones del aborto no habríamos conseguido ponerle nombre a lo que nos pasaba. Yo creo que es otra de las claves del Cuéntalo, el Me Too y todas estas reacciones. Al aborto, cuando nos movilizamos para intentar frenar la reforma que querían hacer con la ley del aborto, nosotros como mujeres jóvenes entendíamos que el aborto era una cuestión que nos permitía controlar nuestras vidas. O sea, era una cuestión que nos permitía iniciar el proceso, o sea, iniciar nuestro propio proceso vital como quisiéramos, cuando quisiéramos y con quien quisiéramos, ¿no? Y lo entendíamos como un derecho con el que ya habíamos nacido, quiero decir, incuestionable, ¿no? Que era inherente a nuestra propia socialización. Entonces, en el momento en el que se plantea una ruptura con este derecho, lógicamente es tal regresión que inmediatamente hay un estallido masivo social, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay
hay una cuestión muy importante, y es que parece que el movimiento feminista durante los 90 y los 2000 está desaparecido. No pasa nada, hay la serie. Y es mentira, es que el movimiento feminista está reflexionando. Es una cosa que viene muy bien, ¿no? Está reflexionando, está avanzando teóricamente y está poniéndole nombre a las cosas. Que eso es algo muy importante. Porque tú dices, es que estoy sufriendo violencia, ¿no? Es como algo, pero que dentro del paraguas de violencias, ¿qué pasa? Y es que ahí las jóvenes tenemos capacidad de ponerle nombre a las violencias que estamos sufriendo. Y tenemos capacidad de coger, ir a una asamblea feminista y decir, oye, es que me ha pasado esto, ¿no? Y en lugar de, y lo que el movimiento feminista genera es pasar de un sujeto víctima a un sujeto activo y convertirte en activista y saber que hay mucha más gente sufriendo eso mismo que te está pasando a ti, y capaz de generar redes a través de la sororidad que hablaba Clara, ¿no? Y yo creo que también con el tema de la manada, con el tema de lo de Huelva y todo esto, creo que hay una cuestión muy importante, ¿no? Y es que, bueno, pues yo qué sé, o sea, que yo lo veo en mi casa. Veo que mi madre ve lo de la patera y dice, uff, qué desgracia que se ha hundido una patera, ¿no? Pero suena como algo que está pasando muy lejos. Pero es que la chavala de la manada era una chavala que vive en un barrio de Madrid, que es universitaria, que tiene mi edad y que nos podría haber pasado a cualquiera, ¿no? O sea, que no es algo que esté lejos, que todas hemos vuelto con miedo a casa y que todas hemos llamado a una amiga mientras volvíamos de noche a casa y que todas nos hemos sentido incómodas cuando nos hemos quedado en un cuarto con un tío a solas, y que a todas hemos tenido una serie de vivencias que hacen que cuando sale esta sentencia lo que nos preguntemos es ¿qué más tiene que pasar? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que la judicatura dictamine que esto es una violación, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo de un caso donde el régimen del 78 ya no es capaz de dar respuesta, ¿no? O sea, yo personalmente me imaginaba que la sentencia contra la manada iba a ser una sentencia ejemplar, y de hecho creo que ahora en el recurso del Supremo van a enmendar esto y van a intentar tapar como sea esta cagada que han hecho, ¿no? con esta sentencia. Pero es que era el movimiento feminista, la sociedad en general, ya ni el movimiento feminista ha dado un paso adelante y la judicatura no ha sido capaz de seguirle, ¿no? Entonces yo creo que precisamente en todas estas cuestiones y en las cuestiones de que el movimiento feminista tiene unas demandas que son imposibles de asumir por el régimen del 78 y el capitalismo, y ahí creo que es donde reside precisamente la capacidad de ruptura y la capacidad de iniciar un proceso constituyente desde el movimiento feminista. Y ya creo. Bueno, por alusiones, la primera cuestión esta del PC, Carrillo, etcétera, no sé si no me he explicado bien, pero claro que hay muchas excepciones y muchas personas que estaban comprometidas con el aborto, etcétera, pero yo creo que esto, estaréis conmigo en que es una cuestión que va más allá, y estábamos hablando de los partidos políticos en los años 70 y comienzos de los años 80 son súper reacios a las cuestiones feministas. Por supuesto que van calando, que poco a poco, que ahí las compañeras feministas hacen una labor fundamental dentro de los partidos, y fíjate, con sus más y sus menos, con todas las cuestiones de la doble militancia, porque tú estás en los partidos, las autónomas que no querían saber nada de ello, en fin. Entonces, yo incluso si queréis es que puedo buscar el texto, porque yo escribí sobre esto, las declaraciones famosas de Carrillo de la sociedad no está preparada, pero en fin, que no es solamente Carrillo, que no quería tampoco como justo dirigirme a él, pero que fíjate que el movimiento feminista, la lucha feminista tiene una andadura larga, como decíamos, pues estábamos hablando de la lucha antifranquista, en la clandestinidad se empieza a organizar el MDM, que os sonará muchas, el Movimiento Democrático de Mujeres, ¿no? Pero es que antes están, así, pero es que antes están todas las republicanas, ¿no? Y es que antes están todas las que se pelearon, pues sí, también por la cuestión del voto, y antes, y al fin, así nos podemos echar para atrás, ¿no? Que por cierto, estamos de enhorabuena que Juana Doña tiene por fin una calle, ¿no? Esto no lo hemos mencionado, pero... Esto es, pero bueno, en fin, que yo creo que
esta perspectiva crítica sobre la cuestión de los partidos es que es una cuestión histórica en nuestro contexto y en tantos otros contextos. Ha costado muchísimo el pelear estas demandas y por ahí va mi idea, ¿no? Pelear estas demandas. Luego, por supuesto, que hubo gente comprometida, como decía, que hubo excepciones, que hubo doctores. Claro, si buceamos más en la cuestión, no todo era blanco o negro, pero a los partidos de izquierda les ha costado tela marinera hacer suyas estas demandas. Y por cierto, yo quería mencionar aquí una cosa mientras pensaba en esto. Precisamente Izquierda Unida, en el año 94, es el primer partido que puso en marcha lo que se denominó el área de libertad de expresión afectivo-sexual. Mucho antes que el PSOE, ALEAS, efectivamente, o sea que Izquierda Unida, en el año 94, o sea, había llovido ya, porque es verdad. Yo me acuerdo que fui a unas jornadas, a las primeras que organizó ALEAS, y estábamos todos allí un poco como de que íbamos a hablar de homosexualidad, como de, la homosexualidad femenina, había palabras que no se decían, todo como cogido con unas pinzas tremendas. Todavía tengo las actas de las jornadas, de los textos que se plantearon y tal, pero era un comienzo. Era un comienzo con muchos miedos, hubo gente que no quería las jornadas para que no... yo me acuerdo, gente amiga que no quiso venir porque se ponía a salir del armario. En fin, es que venimos de todo esto, ¿no? Y luego, lo digo esto porque muchas veces, por ejemplo, precisamente el Partido Socialista se ha hecho suyo la cosa esta, con algunos militantes más conocidos, y luego con Zapatero, que parece que es que gracias al Partido Socialista habíamos conseguido lo que habíamos conseguido. Cuidado, no, por eso decía lo de las genealogías, ¿no? Pues no, fue Izquierda Unida el primero, pero fue en el 94. En el 94 ya se estaba empezando a hablar de la demanda de la ley de parejas de hecho, es que ya había toda una andadura de colectivos, fíjate, los frentes de liberación homosexual, estaba todo el tema del SIDA desde los años 80. Las izquierdas no querían saber nada del rollo este de los maricones, así de claro, del SIDA, de los homosexuales, de las lesbianas, y el tema trans tardó muchísimo todavía. Precisamente el feminismo fue el primer espacio donde las compañeras trans llegaron a mediados de los 90 y dijeron, aquí estamos porque hemos llegado. Las compañeras trans toman el feminismo, literalmente aparecen en unas jornadas del año 95 y dicen, compañeras, nosotras somos feministas, este es nuestro movimiento también, ¿no? Pero quiero deciros con esto que la historia del ten con ten de partidos y movimientos es muy larga, nos la conocemos, y las izquierdas nos tenemos que hacer mucha autocrítica porque aquí tardamos muchísimo. Y por ahí va un poco el comentario de lo del aborto, ¿no? Luego, otra cuestión importante, así voy un poco rápidamente. El movimiento feminista es interclasista, anticapitalista, revolucionario, ojo, ya nos gustaría, pero es que no podemos hablar de el movimiento feminista. Yo creo que esto es un error. Es que son los feminismos. Es que a mí, por ejemplo, hay una idea que aparece mucho en las teorías de movimientos sociales que me gusta mucho, que es la idea de la constelación, ¿no? Es que somos una constelación de muchos colectivos, de muchos grupos, de mucha asamblea, dentro de los partidos, fuera. Por eso llevamos años hablando de feminismos, porque como todo movimiento social es plural. Todo movimiento social es plural por definición. El movimiento obrero, el ecologista, el feminista, todos. Entonces tenemos diferentes corrientes ideológicas. Fíjate, históricamente, la cantidad de feminismos que el socialista, el marxista, el liberal, es que podemos hablar de un montón de corrientes que han supuesto objetivos políticos diferentes, que han supuesto formas de organización diferentes, demandas diferentes, ¿no? Que han supuesto broncas diferentes, en fin, y esto es lo que tenemos los feminismos. Entonces, no hablemos del movimiento feminista porque yo creo que esto es un error, aunque a veces intentemos cierta cohesión, claro, unidad, salimos al 8 de marzo juntas, la huelga y tal, yo creo que hay que pensar en que es un movimiento plural. Y quiero deciros con esto que aquí, claro, tenemos diferentes posiciones, ojalá todas fuéramos súper revolucionarias, súper de izquierdas y fuéramos a cambiar el mundo, pero no todos los feminismos persiguen lo mismo, ¿no? El feminismo liberal tiene otros horizontes. Pero esto es una cosa. Otra diferente son las apropiaciones de los discursos feministas. Y el llevarse el gato al agua y tener más morro, ¿no? En fin, que ahora de repente somos todas feministas. Ahora de repente nos subimos al carro. Mira, yo puse en clase un vídeo que es genial, que está en YouTube, de las declaraciones de políticos, tipo Rivera, Arrimadas, políticos del PP, portavoces, en fin, estas joyas, hablando de la huelga feminista hasta unos días antes de la huelga. No sé si habéis visto este vídeo. Yo lo puse en clase y mis alumnos y alumnas se quedaron como de, pues que es tan evidente, justo después de la huelga, el 9 de marzo. Además el vídeo va recorriendo las declaraciones y luego pone arriba, 9 de marzo.
Claro, la lucha feminista, porque la igualdad, porque estamos con las mujeres. Una cosa, pero de vergüenza que la agredieron en la nariz. Sí. ¿Cómo? Begoña Villacís, que exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Literalmente, entonces, después del 8 de marzo, todo el mundo era feminista y todas, bueno, Rivera se proponía para qué bueno, ¿no? En fin, entonces, ojo con las apropiaciones, ojo con contarnos las cosas como no han sido, que es que, en fin, lo que hemos visto y lo que nos queda. Y también aquí tenemos toda la historia, como todos los movimientos sociales, de las cooptaciones, ¿no? Las apropiaciones, las cooptaciones de los discursos, de los militantes, esto le ha pasado y nos va a seguir pasando a todos los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, y otra idea también que quería mencionar es, bueno, la de los espacios mixtos y no mixtos. Este es un debatazo que tenemos en el movimiento feminista, que no hay una fórmula, es súper difícil. Yo creo que dependiendo de los contextos y de las necesidades se pueden organizar de unas maneras u otras, pero fijaos, desde los 70 que ya empezaron con los grupos de autoconciencia, es que ya hubo una necesidad de mujeres que decían, oye, es que necesitamos reunirnos para contarnos y para decir, ¿tú qué tal estás? ¿Y a ti qué te pasa? Y no, pues yo tengo un problema de violencia, yo tengo un problema que no tengo trabajo, tal. Estos grupos yo creo que son fundamentales, pero yo creo que dependiendo de los contextos, como os decía, hay veces que, pues sí, pues necesitamos grupos que no son mixtos y otros que podemos hacer grupos mixtos fenomenal. O sea, es que yo, por ejemplo, los activismos queer y transfeministas son mixtos. Estamos todas ahí y todos y todes, ¿no? Pero al mismo tiempo hay veces que decimos, oye, un taller de autodefensa feminista para mujeres lesbianas y trans, pues... Y luego ese mismo taller lo hicimos un día con compañeros gays y fue súper interesante también, tengo que decir, ¿no? Porque mis amigos gays, en fin, lo de la autodefensa regular también, para dar golpes, había algunos que decían, madre mía, que a ti no te pase nada, ¿no? Fue súper interesante, tengo que decir esto, fue súper interesante hacerlo con ellos, ¿no? Y yo que vengo de feminismo separatista, pues tengo que reconocer que los activismos mixtos también por supuesto, nos enriquecen mucho, pero que no son incompatibles con reclamar de vez en cuando espacios que no sean mixtos, ¿no? Y ya para terminar rápidamente, la cuestión de la vulnerabilidad, si os interesa, hay un texto muy interesante de Judith Butler, que es este que se llama Repensar la vulnerabilidad y la resistencia. Estaba mirando en internet para deciros exactamente el título. Es un texto que es para leer con calma y para pensar, repensar la vulnerabilidad y la resistencia, porque de lo que habla Butler es, fíjate, de cómo reconocernos vulnerables. Aquí estamos todas, todos, como queráis, todas somos vulnerables. Vulnerable no significa, y no es equivalente necesariamente a víctima. Pero es que las mujeres llevamos toda la historia nos han dicho que somos el sexo débil, ¿no? Toda la historia batallando con la cosa de no, nosotras también podemos y somos fuertes. Y llevamos años y décadas de escritura y de poner en común y de deconstruir las feminidades y vuelta a construir, de plantearnos si quieres ser mujer y todo esto. Y yo creo que es hora de que todo esto se haga también con las masculinidades. ¿Con qué carajo es eso de ser hombre, no? Y de reconocerse vulnerable es un punto de partida genial, porque todas lo somos, y todos y todas. En algún momento y en la vida dependemos. Afectiva, emocionalmente, psicológicamente, somos seres y económicamente dependemos, ¿no? Y cuando estamos en momentos difíciles, mucho más. Por no hablar, como decíamos antes, de enfermedades. Entonces creo que esta es una cuestión compartida, como alguien habéis mencionado, efectivamente. Es un espacio que creo que políticamente es súper rico. Es que encontrémonos ahí, ¿no? Y Butler habla de la agencia del sujeto, ¿no? Habla de la vulnerabilidad y de la resistencia. Y habla de estas tres cuestiones como claves para articularnos políticamente. Reconozcámonos vulnerables, porque las masculinidades tienen mucho de máscara, tienen mucho de fortaleza constante. Yo no sé cómo nos agotáis con esta performance constante de la cosa dura, de la cosa... de esto que es como se han construido las masculinidades, ¿no? De la sangre fría, de la dureza y de pues eso, de la decisión y de la testosterona y de venga ya, que no. Y la feminidad se nos ha construido todo el rato como la debilidad, ¿no? Las relaciones sociales, nosotras somos las majas, las del instinto maternal, las de los cuidados, pero es que nosotras ya nos hemos rebelado mucho contra eso. Ahora hace falta que vosotros también os rebeléis y ahí tenéis compañeros, tenéis un reto muy importante, ¿no? Hay que deconstruir todas estas masculinidades y decir, pues somos vulnerables y no pasa nada y está fenomenal. Y a partir de ahí no os imagináis la cantidad de puentes que se pueden tender.
Es impresionante. Yo esto lo trabajamos mucho en nuestra asamblea en el 15M y nos ha generado muchísimo debate y muchísima conversación, pero creo que es un terreno súper fértil para trabajar. Vale, pues yo voy a empezar por lo fácil, que es lo de los espacios no mixtos, ¿no? O sea, que yo creo que estamos aquí hablando de la necesidad de generar espacios donde los hombres reflexionen y tal, y yo creo que esos espacios ya existen, ¿no? Hay mogollón de espacios de hombres, mismamente se me ocurre, los que se han creado en la primera, en la Ingobernable, que están en Madrid, quiero decir, que están existiendo, que están trabajando, y donde creo que no estamos participando, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es una necesidad que los tíos empiecen a reflexionar también sobre qué es esto de la masculinidad, ¿no? Pero, o sea, que hay herramientas, hay espacios, si se quieren se utilizan y si no, no. Tampoco somos nosotras las mamás de nadie para decirle, oye, igual tienes que mirar la masculinidad. Vale, eso por un lado. Luego, con lo del tema de las reivindicaciones y tal, yo por un lado, o sea, creo que como Partido Comunista y como Juventud Comunista la necesidad de hacer una autocrítica histórica es inmensa, ¿no? Y creo que hay muchas camaradas aquí que ya, o sea, que en su momento ya lo han expresado y creo que vamos, que hay como un consenso colectivo en torno a esta cuestión. Y en torno a la cuestión de las reivindicaciones, ¿no? Nosotros hablamos siempre de poner la vida en el centro, de la vida digna, de la vida que queremos vivir, pero a mí se me ocurre las feministas que en los años 60 estaban con todo esto del tema de la carestía de vida, ¿no? O sea que las palabras han cambiado, pero que en el fondo las reivindicaciones siguen siendo unas reivindicaciones materiales que nos hagan vivir al final una vida digna, entendiendo que esa vida digna no es posible dentro del capitalismo, ¿no? Y a mí me parece que ahí está como nuestra ruptura con Ciudadanos, ¿no? Dicho claramente. Creo que nosotros tenemos un objetivo general compartido, que es la lucha contra el patriarcado, ¿no? Que es acabar con el patriarcado. Durante el capitalismo podemos luchar por la ratificación del convenio 189, luchar contra un montón de cosas que al final no dejan de ser parches y que van a ser asumidos por el sistema, pero que obviamente son avances y que mejoran la vida de las mujeres. Pero sin embargo, el objetivo común del feminismo, o desde luego de los feminismos rupturistas, se plantee desde la óptica que se plantee, es acabar con el patriarcado, y esa reivindicación jamás va a poder ser asumida por el capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se demuestra la máxima contradicción con toda esta, pues eso, con Ciudadanos y con toda esta gente que busca apropiarse, ¿no? Y que además, o sea, les está pasando factura política. No es casualidad que Ciudadanos sea el partido con la mayor brecha de género en cuanto a voto desde el 78, vamos, desde que se creó el sistema electoral en España, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego, con el tema de ponerle nombre a las cosas y tal, yo creo que algo que ha hecho el feminismo es que las mujeres podamos alzar la voz, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien una compañera que se llama Rafa y es de Territorio Doméstico, que es que dice que a ella siempre había alguien que le contaba la historia de su vida por ella, ¿no? Bien sea tu madre, tu pareja, tu no sé qué, te iba diciendo, esta es Rafa y está casada con no sé quién y hace no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que a nosotros lo que nos ha permitido el feminismo es contar nuestra propia historia y poder hablar en nombre propio, ¿no? Entonces yo creo que eso es como, siempre han hablado de nosotras, ahora vamos a empezar a hablar nosotras, y creo que eso es importante. Y por último, con el tema de lo de los espacios de poder popular, ¿no? Y los espacios constituyentes, yo creo que es que, o sea, que yo cuando creo que fue el 1 o 2 de enero publicamos el argumentario feminista de la huelga, dije, hostia, es que esto es el programa político de lucha por el socialismo, tío. O sea, primer punto, ruptura con el capitalismo. Segundo punto, o sea, que era como una cosa que yo decía, esto es, ¿no? Y luego tendemos mucho, esto es algo que hacemos mucho las comunistas, que es espacio de unidad popular. Bueno, vamos a hacer una lista de qué colectivos son imprescindibles. Ecologistas en acción, y yo decía, tic, las pensionistas, tic, la paz, tic, las universitarias, tic. Y yo decía, si es que lo tenemos. Digo, es que estamos, o sea, quiero decir, todas las mujeres
y todos los colectivos y movimientos sociales que están por la ruptura en este país están trabajando en el movimiento feminista y están, o sea, es que yo claro, ya creo que el feminismo se ha superado a sí mismo, ¿no? Y lo que está haciendo el feminismo es luchar precisamente por esa vida digna dándole una perspectiva de género. Pero claro, ahí volvemos a cuáles son las reivindicaciones feministas. Es que las mujeres tenemos como unas reivindicaciones que van al cajón de las mujeres, ¿no? Abrimos ahí y esto se mete ahí. Entonces yo creo que hay que reflexionar un poco sobre qué son los espacios del feminismo, cómo podemos potenciar desde esos espacios el proceso constituyente y si no se está dando ya en esos espacios un proceso constituyente, ¿no? Que es lo que a mí me resulta más paradójico, que creo que no estamos sabiendo leer. O sea, quiero decir, en la asamblea de ayer mismamente, el movimiento feminista marca su agenda política. La agenda política del movimiento feminista ahora mismo es el orgullo político del 28J, que de por sí podría no ser una reivindicación feminista, sino de los movimientos LGTB, ¿no? Movilizarnos en torno a las jornaleras de Huelva, que es una reivindicación del movimiento antirracista Obrero también. y del movimiento obrero, ¿no? Y movilizarnos en torno a la cuestión de la ratificación del convenio 189, que es una cuestión de las trabajadoras domésticas, ¿no? Aparentemente ninguna es una reivindicación puramente feminista, ¿no? Pero a la vez todas las son. Entonces ahí está, yo creo que la riqueza de ese proceso que se está dando dentro del movimiento feminista y en el que tenemos que estar. O sea, es que, quiero decir, llevamos años hablando de esto, del proceso constituyente, del proceso de unidad popular, y es que, no sé, pero en Madrid, en torno al 8M, se han creado 86 asambleas feministas. No sé, si eso ya no es una construcción de un tejido territorial, si eso no es una construcción de un tejido asociativo, es que ¿qué más? O sea, es que lo tenemos delante, ¿no? Otra cosa es que sepamos verlo o sepamos no verlo. Entonces, bueno, que ahí está, y que yo creo que es una reflexión que tenemos que dar. Yo me voy a centrar en tres cuestiones. Sí que quería hacer una llamada, y es que feminizar la política también es respetar los tiempos, y joder, a mí por ejemplo, para mí es un problema que la charla se está alargando porque tendría que estar saliendo para Madrid para cuidar a mi hija. Entonces creo que eso también, no deberíamos, o sea, que eso también es lo que ha hecho la huelga feminista, que es atravesarnos con nuestras vidas comunes y nuestras problemáticas comunes. Entonces creo que eso también tiene que ser una llamada y un apunte. Pero bueno, en este sentido me remito a tres cuestiones rápidas. En relación a todo el debate de la identidad, bueno, aquí no podríamos debatir ahora además sobre el análisis marxista de cómo se construye la identidad de clase, cómo es el proceso de la formación de la conciencia de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las claves que ha dado, ya se ha dicho, entonces no le paro mucho, la huelga feminista, que tiene que ver con esa idea de feminizar la política, es la de ser capaces, y por lo que ha contado Carlota, la habéis hablado también esta mañana, de hacer política desde la vivencia concreta. Y parece una obviedad, pero yo creo que eso es lo que nos falta cuando pensamos la lucha en el movimiento obrero. Y hacer política desde la vivencia concreta es pensar la política desde el conflicto también personal, en conexión con el conflicto colectivo, es poner el énfasis en lo micro, aunque parezca que a veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho a la feminista que esto es una cuestión menor o micro o de mi entorno, ¿no? Creo que también pasa por eso, es poner el énfasis en lo relacional, en los modos de hacer, tener en cuenta la potencia transformadora de los modos de hacer. O sea, yo creo que eso también es una forma de construir identidad, y creo que esa es la reflexión en la que estamos de manera permanente. Y luego también yo creo que pasa por hacer protagonistas a la idea de la autoorganización, que también lo hemos analizado muchas veces a nivel de partido. No se trata ya de hablar del colectivo que se organiza, sino partir de la necesidad de la autoorganización de los colectivos en conflicto. A mí esa idea también me parece muy potente, y también creo que el feminismo lo ha hecho. Y con esto enlazo con la segunda cuestión que os quería contar, que ha planteado Álvaro en relación a la disputa del sentido y el relato, y cómo se ha hecho todo el proceso de construcción de relato y discurso, que tiene que ver también con esta idea de la identidad. Cuando pensábamos, el equipo las protagonistas de la lucha han sido compañeras del feminismo, las protagonistas, entendedme, las que han estado un poco más realizando sobre los medios, han sido la cara visible, han sido todas compañeras del feminismo autónomo, que fundamentalmente entendíamos que era importante que fueran ellas las protagonistas, y además han sido ellas las que, lo que contaba, la anécdota que contaba Carlota con Rafa,
cuando tratábamos con los medios de comunicación, ¿no? Quienes estábamos más en una segunda fila haciendo un curro más de construcción de discurso y relato, no teníamos nada que construir porque es que eran ellas, o sea, que éramos nosotras, ¿no? Esa construcción de nosotras, también poniendo en el centro del foco y el protagonismo a quienes son realmente en este caso las compañeras en conflicto, por decirlo de alguna forma. Y ahí, bueno, con lo que decía Álvaro, muy rápido, hay un momento que fue muy anecdótico, que fue en el centro de medios, el día de la huelga, que justo lo recordará, porque tuvimos un debate ya sobre la disputa del sentido. Porque teníamos muchas dudas de cómo evaluar la huelga el mismo día de la huelga. Entonces yo tuve un momento que dije, no, hay que hacer un momento Chávez. Salir allí y decir, vamos a reflexionar. ¿Te acuerdas? Que fue un debate que justo me mira así como diciendo, o sea, que fue muy interesante, porque en ese momento yo entendí que desde ese minuto entrábamos, gracias un poco al debate que tuvimos las que estábamos por allí, en el plano de la disputa del sentido. Entonces, por ejemplo, una cosa que fue interesante fue que es verdad que durante todo el proceso de la huelga, cuando trabajábamos con las voceras y trabajamos el discurso, hubo momentos en los que intentamos hacer un discurso más abierto, más de mayoría, o sea, que fuimos modulando el discurso en todo momento. Pero desde el minuto 1, el día de la huelga, planteamos que había que poner otra vez el foco en la cuestión del anticapitalismo, es decir, que entendimos esa disputa del sentido. Yo creo que en esas estamos en este momento. Es verdad que todo lo que se ha hecho es la leche, que es un momento político excepcional, pero yo creo que en esa lógica la disputa del sentido, y eso tiene que ver mucho con el gobierno de Pedro Sánchez y el tema de las ministras, ahora estamos en un momento muy complejo. O sea, que a tope con reconocernos y lo que hemos hecho, pero yo creo que la pelea que viene ahora es la jodida. O sea, que ha sido muy jodido todo el proceso, porque es verdad que, como decía Nora, y es muy importante lo que decía ella, o sea, ha sido complicado y no ha sido fácil, y han sido muchas horas de trabajo, mucho tiempo en extraño, etcétera. Pero la pelea complicada viene ahora, ¿no? Entonces esto, y también lo decía Gracia, nos remite a lo que, bueno, también, y vuelvo a Fraser, y termino con Fraser como siempre, la idea esta que está muy presente en los discursos antagónicos, el capitalismo, y lo hizo, y esto lo explica Fraser muy bien en sus textos, lo hizo con el feminismo de la segunda ola, siempre tiene esa capacidad de apropiarse de los discursos de resistencia para dotarse de manera permanente de una nueva legitimidad. Y yo creo que estamos en esa disputa ahora. Estamos en una disputa que trata de intentar apropiarse de los discursos de feministas de resistencia para que el propio sistema pueda dotarse de una nueva legitimidad, y de ahí deviene pues todo el análisis que se hace sobre el feminismo neoliberal, el feminismo liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, que creo que, ¿no?, por acabar con una tarea próxima, por intentar marcar un poco hoja de ruta, pues ¿qué creo que toca? Creo que toca seguir haciendo un feminismo que ponga en el centro lo que decía Justa de la interseccionalidad, y que ponga en el centro un poco todas estas cuestiones que marcamos en ese argumentario. O sea, que hemos dado muchas teclas y creo que la disputa va a ser larga. O sea, creo que ahora, como os decía, viene lo complicado y no quiero acabar como esa boca, pero ya termino. Con lo que decía el compa del marxismo. Lectura obligada, ¿no?, por este rollo el libro de Federici, del patriarcado del salario. Ella en este libro, por ejemplo, hace un análisis muy interesante de la crítica a Marx por la cuestión del feminismo, que no tiene que ver tanto con lo que se ha hecho en la historia de nuestro pensamiento, porque creo que ahí es muy importante siempre reivindicar a Kollontai. Yo lo hacía con el motivo del centenario, hemos hecho muchas ponencias de Kollontai, y yo siempre decía, joder, me llama la atención que al final las preguntas que ella se hacía en 1917 tienen que ver mucho con las preguntas que nos estamos haciendo ahora, porque tienen que ver mucho con la cuestión de los cuidados, de la reproducción social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, lo que plantea Federici, yo creo que da la clave, es que la crítica se plantea sobre todo porque al final no se le da importancia a la reproducción social en el pensamiento, o sea, ella lo que plantea fundamentalmente, y termino ya, es fundamentalmente eso, ¿no?, que parece que el proceso de reproducción social es natural, es automático, ¿no? No hay un trabajo de cuidados detrás, y eso es lo que se plantea. Pero bueno, que más allá de eso yo recomiendo este libro porque hace un análisis muy interesante que también a nivel formativo puede ser potente. Ya está. Siguiendo con una de las cosas que planteaba Ana, yo creo que nosotras nos enfrentamos en plena movilización a que veíamos que efectivamente había temor. O sea, al principio no hacían ni caso, pero cuando vieron la potencialidad que tenía el movimiento feminista, hubo temor por parte de los poderes. Entonces, ¿cuál fue el intento? De deslegitimar y de desmovilizar. Entonces, el tema que es también curioso para analizar, cómo enseguida entraron a intentar que nos definiéramos como anticapitalistas, porque esa idea del anticapitalismo es lo que pensaban que iba a dar miedo, y por lo tanto a retraer a muchas mujeres que decían, pues no, yo sí estoy por la igualdad, pero yo no soy anticapitalista. Entonces, ¿cómo lo utilizan? Y eso es interesante para pensar, ¿no?, para deslegitimar y desmovilizar.
Entonces yo creo que ahí nosotros lo utilizamos bien y que cuando intentamos explicar, lo intentamos explicar por la vía de, también, como decía Clara, de la relación con la vida cotidiana, ¿no? De cómo la dinámica de las reivindicaciones que nosotras planteamos lleva naturalmente a enfrentarte con el sistema, porque este sistema es imposible que acabe con las desigualdades, porque su objetivo es precisamente profundizarlas. Ahora, claro, dicho esto es, ¿cómo conseguimos que haya mayorías sociales, no que se manifiesten diciendo soy feminista, con todo tipo de reivindicaciones, sino mayorías sociales que quieran los cambios estructurales que un determinado feminismo plantea, ¿no? El feminismo en que nos identificamos la gente que estamos aquí más o menos, ¿no? Entonces, ese es el reto, y eso es en lo que estamos todas y todos. Quien lo sepa, bueno, es que bueno, sería impresionante lo que podríamos avanzar, pero ahí está, ¿no? Cómo mostrar, cómo hacer que la gente, que las mujeres vean, y en general la población, los límites de lo que el sistema puede ofrecer, cómo la igualdad que preconizan desde los distintos tipos de partidos que aceptan el marco del neoliberalismo y del capitalismo como el sistema que quieren, y lo digo los partidos en general porque ahora vamos a tener la confrontación con lo que va a hacer el gobierno del PSOE, ¿no? La ilusión de una igualdad posible cuando ya se ha demostrado que ahora mismo es imposible volver a esa idea de igualdad que ya generaba muchísimas desigualdades entre unas y otras, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tener... Entonces, ese es el reto, ¿no? El reto para que nos definimos desde nuestras distintas militancias como feministas anticapitalistas, ¿no? Y cómo ir generando esos contrapoderes, ¿no? Decía Carlota, todas esas asambleas, pero ojalá podamos conseguir con el impulso y la apuesta decidida por ese movimiento autónomo que eso se convierta en prácticas no hegemónicas y contrapoderes, que ahora mismo no lo son como algo que hemos construido que es como una joya, ¿no? Como algo súper valioso, pero que lo impulsemos en esa dinámica. Y dos cositas porque no me quiero enrollar mucho, pero me da pena porque son un poco así más polémicas, pero bueno, lo dejo para que así da pie para otra ocasión seguir, ¿no? Dos cosas, ¿cuáles son las reivindicaciones feministas? Si dialogamos o intentamos responder a esta pregunta con mujeres de ciudadanos de la derecha y tal, la respuesta es fácil, ¿no? Pero si nos lo planteamos intrafeminismo, o sea, entre nosotras, la respuesta no es tan fácil, porque yo creo que, no sé si podemos decir que hay unas reivindicaciones feministas puras, es decir, hay algunas reivindicaciones que igual no responden clarísimamente a la división sexual del trabajo, que no responden clarísimamente a una marcada opresión específica como género, pero que son reivindicaciones que sí pueden impulsar una dinámica de mayor conciencia de las mujeres, de mayor organización. Yo siempre recuerdo el debate con lo de las mujeres de la Plaza de Mayo, ¿no? En Argentina, un debate enorme que de unas decíamos, pues no son feministas, pues sí son feministas porque se movilizan por sus hijos, porque no... Bueno, pues a partir, las más veteranas son debates así como más antiguos, pero la cosa es no ceñirnos a lo que significa en sí la reivindicación, sino en qué dinámica podemos impulsarla, en qué dinámica se inscribe esa demanda que expresan unas mujeres, porque a veces igual ellas mismas no tienen conciencia feminista, pero sin embargo es una dinámica que sí que puede llevar a una radicalización de esa forma por la que ellas se movilizan, ¿no? Y con esto quiero decir también que también intrafeminismos, o sea, si debatimos hacia afuera con la derecha y tal, esto tampoco está claro, pero nosotros, a mí me da miedo también como las etiquetas, ¿no? Que es ser feminista. Ojo con las etiquetas, porque muchas veces con las etiquetas lo que hacemos es descalificar, dar como la pegatina de la que es feminista y la que no es feminista, ¿no? Y cuando tenemos prácticas así muy amplias, como todo el proceso del 8M y todo lo que se ha hecho, sobre todo en barrios y en pueblos, pues vemos que la forma de definirse feminista por unas y por otras puede ser distinta. Y la riqueza del movimiento es que todo eso constituye el movimiento feminista, aunque haya unas que vamos a impulsar un feminismo determinado, anticapitalista, contra el sistema, porque estamos profundamente convencidas de que es la única forma
de que esto tenga una salida, ¿no? Y luego la última cosa, también hace un poco más polémica, bueno, más polémica no, pero vamos a ver, con el tema este de la interdependencia. El tema de la interdependencia, como yo lo he vivido aquí en el... Bueno, yo una cosa empecé, que no se me olvide. De la interdependencia, como yo lo he vivido, viene mucho del planteamiento ecofeminista, que es un planteamiento poderosísimo y además muy interesante, ¿no? Y las ecofeministas dicen, somos interdependientes entre nosotras y nosotros y somos interdependientes también con la tierra y con la naturaleza, ¿no? De ahí que el planteamiento feminista tenga que también incorporar como una cosa esencial todo lo que es la idea ecologista, ¿no?